Muy buenos días, bienvenidos a nuestro webinar, lo que todos debemos saber sobre influenza estacional. Las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de consulta a los servicios de salud y en los países de medianos ingresos, una de las principales causas de mortalidad por enfermedades infecciosas. En Colombia, según lo reportado al sistema de vigilancia, solo en el año 2018 se reportaron alrededor de 6 millones de consultas en urgencias y ambulatorias en personas quienes reportaron estas enfermedades, siendo un 31% de ellas menores de 5 años y un 12% población de 60 y más años. Las complicaciones económicas, sociales e individuales que causan las infecciones respiratorias incluyen gastos hospitalarios de medicamentos, ausentismo laboral, escolar y crisis familiares. Damos un reconocimiento especial al Ministerio de Salud y Protección Social, al Instituto Nacional de Salud, a la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud de Colombia, Gestar Salud, Sanofi y a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral que hacen posible este encuentro. De esta manera, damos inicio a nuestro webinar y esperamos que todos los temas a desarrollar sean de total interés y utilidad en su quehacer de la atención en salud. Invito a continuación al doctor José Alejandro Mojica, infectólogo pediatra, asesor para el Ministerio de Salud y Protección Social, quien nos ilustrará sobre los aspectos clave de las enfermedades respiratorias agudas e influenza. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues tenemos en estos 20 minutos 3 objetivos. Uno, ilustrarles lo que es la influenza, que es una enfermedad prevenible con vacunación. Fuera de eso, concientizarlos que hay personas con factores de riesgo que se benefician al recibir el biológico. Y tercero, ir más allá de las objeciones que tenemos con respecto a y prevenciones que tenemos con respecto a la influenza y a la prevención a través de la vacunación. Importante, esto es el conflicto de interés. Este es el temario. Algo de virología, algo de clínica, haremos el diagnóstico del tratamiento. ¿Qué pasa con los antivirales? Sabemos que uno de los pilares que tenemos, aparte de la prevención, tenemos el manejo con antivirales, pero no todo el mundo debe recibir oseltamivir. Entonces vamos a revisar los metaanálisis y qué tenemos en el ministerio con respecto a los lineamientos de cómo se debe utilizar los antivirales, específicamente oseltamivir, que sabemos que es el único de los antivirales que hoy en día disponemos para prevención y para tratamiento de influenza. Y las conclusiones. Este es el virus de la influenza. Sabemos que primero la familia Orthomyxoviridae es un virus RNA con envoltura. Yo no les voy a hablar de virología acá, pero sí les quiero reforzar que tenemos influenza A, B, C y D. La influenza A y B es la de los humanos usualmente, y la influenza C también, pero sobre todo la influenza A y B tiene una particularidad que se encuentra en animales. Entonces la A, muy importante porque es la que nos da las pandemias. Recordar que, fíjense que estos subtipos, la H es hemaglutinina y la N es neuraminidasa, que son las estructuras genéticas y moleculares del virus. Pero ¿para qué les cuento esto? Porque existen 18 tipos de hemaglutininas y 11 tipos de neuraminidasas. Y esa combinación de 149 posibilidades nos da el espectro de por qué razón el virus es absolutamente cambiante, absolutamente inestable, absolutamente fastidioso. Entonces, algo muy importante también recordarles que tanto la influenza A como la influenza B producen enfermedad en humanos, pero la influenza A tiene una subdivisión que uno se clasifica en subtipos. Importante porque todos los años tenemos un H1N1 y un H3N2 que son los que usualmente afectan a los humanos. Sin embargo, sabemos que hay influenza B, que la influenza B tiene 2 linajes, ahí no se clasifican en subtipos sino linajes, son linaje Victoria y linaje Yamagata. Importante para qué contarles esto, porque muchas veces circula uno de los linajes y en las vacunas básicamente uno siempre está incluido 2 de los tipos de A y 1 por lo menos de los tipos de B en las trivalentes, y las cuadrivalentes, que son la nueva evolución de las vacunas de influenza, tienen 2 tipos de A y 2 de los B. Importante es que en humanos el H1, H2 y H3 son los más importantes y el N1 y el N2. Esto es básicamente para resaltarles que el virus tiene una característica muy particular, que tiene una hemaglutinina que tiene molecularmente estructurado para que se una al ácido ciálico, que es el que está en las células donde va a atacar. Entonces la hemaglutinina le favorece para que el virus penetre a la célula, y la neuraminidasa, una vez el virus penetró, permite su liberación. Entonces esas son las características del virus. Importante esta diapositiva también para resaltarles. Como el virus tiene estos 8 segmentos
estos 8 genes segmentados, no les voy a hablar de biología molecular acá, pero sí ni virología, importante sí recordarles que estos 8 genes segmentados independientes hace que el virus, si se modifica puntualmente un aminoácido en uno de estos genes, hace que el virus no sea igual. Entonces, esas características cambiantes del virus nos da básicamente estas estructuras genéticas. Algo muy importante, que lo decimos acá también, es que el virus es altamente inestable, porque ustedes van a ver que, aparte de modificarse puntualmente, un aminoácido, ya el virus no es el mismo. Sin embargo, es torpe porque se mezcla con todo el mundo, aparte también es impredecible y promiscuo. No solamente se mezcla con las especies humanas, sino también con los animales. Entonces, y el virus es muy cambiante. Por eso todos los años hay una composición y todos los años la OMS nos da una recomendación especial. Algo muy importante también para recordarles es que hay unos cambios puntuales que son los drift genéticos, son los cambios en aminoácidos, son los cambios que todos los años se dan y por los cuales aparecen las epidemias. Es decir, todos los años tenemos una modificación del virus muy puntual, el virus muta y es el cambio genético que hace que el virus no sea el mismo y que todos los años nos recomienden un nuevo biológico o una nueva composición en las vacunas. Sin embargo, este cambio mayor es el cambio puntual que se da de un virus con un virus nuevo. Específicamente, cuando un virus humano, que usualmente pertenece el virus, usualmente se transmite de humano y humano, pero cuando salta a especie, como en este caso al cerdo o al animal o a las aves, hace que se produzca un nuevo virus. Y ese virus nuevo, al cual no tenemos defensa, no tenemos anticuerpos, se propaga y se disemina, y es lo que se ha constituido en las pandemias. Revisen este artículo es del año pasado, donde básicamente nos da una visión de cómo han sido las pandemias, y esta última que tuvimos en el 2009 se ilustra cómo, aquí está el cerdo, el ave, el virus del ave y el virus del humano se mezclan y da el nuevo virus, el AH1N1, que hoy en día todavía permanece después del 2009, se quedó endémico, y el doctor Franklin nos lo va a demostrar qué ha pasado con ese virus. Sin embargo, estas son las pandemias que han habido a través de los años en la humanidad, y la última, la del 2009, sabemos que mató más de 20.000 personas en el mundo. Esto es para darles una idea del contexto epidemiológico, y lo tiene la publicación del Lancet del año pasado, nos da el contexto de cómo es el virus de la influenza, cómo es la carga de enfermedad. Y básicamente nos dice que aprendimos siempre que son entre 250.000 a 500.000 personas que fallecen por año por influenza. Con esta publicación del Lancet nos da una idea que más o menos entre 290 y 645.000 personas fallecen en el mundo. Pero miren cómo se distribuyen según África, según Asia. Pero importante porque en 92 países que miraron la parte pediátrica, se ve que en los menos de 5 años fallecen más o menos entre 9.200 y 105.000 niños en todo el mundo. Entonces nos da una idea que, si imagínense, más o menos 650.000 personas fallecen por influenza, de las cuales 105.000 son pediátricos. Importante, la carga de enfermedad es lo que tiene la OMS hoy en día para decir que la influenza es una enfermedad severa que causa morbilidad y causa mortalidad. Con respecto a la clínica, fíjense ustedes, es muy importante resaltar que afecta a todas las edades. Y aquí esto es para darles una visión, esto fue 20 años atrás, en el año 99. Sin embargo, les voy a mostrar qué ha pasado 20 años después. Es más o menos las mismas características. Importante porque afecta, disculpen que si algunas están en inglés, niños, adultos y ancianos, pero muy importante, la tos es importante en todos. De pronto puede ser importante en adultos y en niños. La fiebre, muy importante en niños, las mialgias, la cefalea, el malestar, odinofagia, rinitis, dolor abdominal es muy frecuente en niños en los extremos de la vida y en adulto mayor. Algo muy importante para resaltarles es que los factores de riesgo, y esto es lo que estoy resaltándole 10 años después, 20 años después, hay personas que por sus condiciones físicas y condiciones especiales tienen unos factores de riesgo que predisponen a que hagan la enfermedad. Aquí la edad, los extremos de la vida. Disculpan, están en inglés, no las alcancé a traducir, pero nos podemos expresar que 65 años o más, el adulto mayor. Importante los niños, sobre todo los menores de 5 años y aún más los menores de 2 años. Y algo muy importante también, cuando hay pandemias, los adultos jóvenes. Lo que pasó en la pandemia del 2009 y todavía seguimos viéndolo con lo que pasa del virus endémico, afecta sobre todo gente joven o gente que está en edad productiva. Y muy importante los factores de riesgo, las embarazadas. Sabemos que las embarazadas, cuando aprendimos con la pandemia, que las embarazadas fueron de las más afectadas en el 2009.
Sin embargo, también produce, aparte de morbilidad y mortalidad, sobre todo cuando se da en el tercer trimestre, por las tormentas inmunológicas que genera el virus. En la señora que está en embarazo, algo hay con los estrógenos que existen en el momento del embarazo hace que reaccione de una forma impredecible con respecto al virus de la influenza. Produce no solamente partos prematuros, sino niños con abortos y también produce a nivel de la madre mortalidad y morbilidad importante. Los inmunocomprometidos, sabemos que los trasplantados, tanto de órganos sólidos, los trasplantados, los que hacen quimioterapia, los VIH, todas las personas que reciben esteroides a largo plazo o reciben inmunosupresores son pues, predispuestos a sufrir influenza. Y cuando les da la enfermedad es más severa. Y hay algunas condiciones que todos los hemos visto. Las condiciones neuromusculares, las personas que tienen diabetes, enfermedades pulmonares como EPOC, asma, y algo muy importante, todo lo que falla renal, falla hepática, los cardiovasculares. Y hemos visto cómo la influenza tiene alta afinidad por las personas con trastornos metabólicos, no solamente obesos, sino también diabéticos. Importante recordar la parte genética. Hay alguna predisposición genética, sobre todo con algunos déficits en factores, interferón y algo así. Esto me gusta también porque nos da la visión más castiza de la influenza. Miren, nos dice fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, hipoxemia, que es importante, neumonía, compromiso del SNC y muerte. Sin embargo, resaltan los factores de riesgo en estos grupos especiales. Los adultos mayores, los niños, mujeres embarazadas, inmunocomprometidos, las personas con una condición subyacente, y repito y recalco, los asmáticos, los EPOC, las enfermedades cardiovasculares, los neurológicos, los obesos, diabéticos y otros. Y estas son algunas condiciones especiales. Sin embargo, hay unas condiciones de factores virales que hacen que no todos los virus afecten igual. Sabemos que la A y B afectan por igual y pueden producir enfermedad similar. Sin embargo, esto es para darles una idea de cómo algunas condiciones hacen que las personas se hospitalicen y por qué razón tenemos que prevenir pues, con la vacunación. Miren ustedes, esto es del CDC de Atlanta del año pasado, 2018-2019. Esto es para resaltarnos que los asmáticos, lo que ustedes ven en verde son los niños y lo que ven en azul son en adultos. Un niño asmático tiene la probabilidad casi 3 de cada 10 que se hospitalice si le da influenza. Si miramos un adulto con enfermedad cardiovascular, la mitad de los adultos con enfermedades cardiovasculares se hospitalizan cuando le da una influenza. Y miren ustedes, si tenemos un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, 3 de cada 10 adultos o niños llegan a hospitalización. Entonces, fíjense ustedes lo que es asma, lo que es EPOC, y más, miren, trastornos metabólicos. Se dice que 4 a 5 de cada 10 personas que tengan diabetes, que le dan una influenza, llegan a hospitalización y pueden complicarse y pueden fallecer. Algo muy importante para resaltar aquí, los obesos, igual, miren ustedes, 3 a 4 de cada 10. Y las embarazadas, estar embarazada per se hace que 3 a 4 mujeres de cada 10 que están en embarazo y les da influenza, llegan a hospitalización y con complicaciones. Algo muy importante, los niños. Miren, los niños, el 42% de los niños se hospitalizan sin tener ningún factor de riesgo, solamente por la edad. Entonces, fíjense que estos mensajes son importantes para decirles que si a un niño le da influenza, tienen la probabilidad no solamente de que le dé neumonía en un 25 o un 36%, esto es el doctor Iván Felipe Gutiérrez, que hizo la compilación de cómo se comporta y me facilitó la diapositiva, virus sincitial respiratorio, influenza y adenovirus. Y vamos a ver, la influenza es una enfermedad que puede llegar a la muerte, no solamente porque produce más ingresos a la unidad, tan parecido como lo hace el virus sincitial o el adenovirus, sino que miren las complicaciones que produce. Produce neumonía, produce convulsiones febriles, produce requerimientos de intubación orotraqueal, y fiebre, rinitis, tos, conjuntivitis. Y como me tocó la clínica y soy sesgado por pediátrico, entonces esto es el estudio de los más grandes que existen en Estados Unidos, donde nos da una idea de las complicaciones que se producen por influenza, pero esto lo podemos traspolar y es muy parecido a lo que pasa en adultos. Miren ustedes, toda la parte sinorrespiratoria, entonces si le da una influenza, las complicaciones son neumonía, exacerbación de asma, bronquiolitis, otitis media, CRUD, todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria. La parte neurológica, y es importante resaltar, es que la influenza se considera hoy en día una enfermedad no solamente respiratoria, sino neurológica. No sé si ustedes han escuchado, hace como 4 o 5 años, en Guatemala hubo un brote de una influenza B en el sector de Zacapa, donde es el RON. En menos de un mes fallecieron 10 niños, de los cuales súbitamente hacían un cuadro neurológico después de un cuadro leve respiratorio, todos rinorrea un día y caían en coma. Hay un CDC de Atlanta, un CDC en Guatemala, una sede del CDC en Guatemala hizo una tipificación de una influenza B
y se hizo la revisión y efectivamente de los 10 se documentó en la mitad influenza B. Entonces, y se hizo la revisión en qué pasaba con la influenza y hay estudios en Suecia, en Perú, en Japón, donde el compromiso respiratorio encefálico, cuadro respiratorio leve y caen en coma. Entonces, hoy en día la influenza se considera como una enfermedad no solamente respiratoria, sino neurológica. ¿Y qué decirles de todo lo alrededor? Meningitis, encefalitis, la parte musculoesquelética, la influenza B es muy importante, por ejemplo, en niños ocasiona miositis, y aquí se le escriben. Miren ustedes, por la probabilidad de miositis, no solamente influenza B, pero una de las que más se describe, y con todas las complicaciones a nivel del músculo. Entonces, a grandes rasgos, hay otras complicaciones asociadas, como todas las exacerbaciones de las enfermedades y descompensación de las que tenga de base, no solamente en niños, sino también en adultos. Y esto es para mostrarles que en Estados Unidos hay caracterización de las muertes por influenza en niños. Entonces, si miramos esto del 2014, vean, 148 niños fallecidos por influenza, o casi 160 en el año 2018, el año pasado. Y cuando miramos que no solamente lo de la pandemia, que murieron casi 300 niños en Estados Unidos identificados por H1N1, pero si miramos 10 años después, 179 niños fallecieron en Estados Unidos por influenza. Y miren, H3N2 fue la predominante cepa. Entonces, importante es para mostrarles la otra cara de la moneda, las embarazadas. Tenemos un reto en Colombia para que nuestras embarazadas se vacunen contra influenza. Y este metaanálisis es del año pasado, nos da la compilación y revisión sistemática de cómo la influenza afecta a la mujer durante el embarazo. Ya lo alcancé a decir. Puede aumentar la enfermedad grave 4 veces, puede hospitalizar hasta 7 veces, puede ingresar a la unidad hasta 7 veces y la probabilidad de que se muera es 10 veces. Entonces, fíjense el contexto de lo que es una embarazada y con influenza. En conclusión, hemos hablado primero, pues la parte del virus, hemos hablado del contexto clínico y las personas con factores de riesgo. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. En el diagnóstico importante es que tenemos los test rápidos que cada día tienen más vigencia y esos test rápidos no solamente nos identifican la influenza de forma indirecta, sabemos que vemos la influenza A, pero también la influenza B tenemos que hacer inmunofluorescencia directa. Importante era el cultivo celular, que son los métodos tradicionales, y los métodos moleculares PCR en tiempo real nos da una idea de cómo es la parte molecular del virus. Aquí están los test rápidos que los podemos identificar, sin embargo, ustedes vean la sensibilidad y la especificidad y vemos que a medida que las pruebas moleculares las tenemos, pues la sensibilidad y la especificidad aumenta. Importante es el tratamiento, porque se me está acabando el tiempo. Esto lo traigo porque son las guías de práctica clínica en Chile. Y se las traigo porque me pareció muy interesante la forma como manejan los adultos y cómo se manejan los niños. Entonces, fíjese que en tratamiento es importante recalcar que no existe nada diferente. Primero, pues las medidas generales, y tenemos un antiviral que es el oseltamivir. Sin embargo, el mensaje más importante es prevenir, y la forma de nosotros evitar que nos dé una influenza es a través de la vacunación. Algo importante, que esta es la revista chilena, y ya les muestro qué estamos haciendo en Colombia. En la revista chilena nos da una idea del manejo clínico en niños. Entonces, esta revista chilena de hace un par de años nos dice que ¿cómo es la definición de caso? Si revisamos la definición de caso del INS, es muy parecida a la que nos da, porque con OMS, OPS la cascadea, y nos dice que fiebre mayor de 38, axilar y tos, más alguno de los siguientes síntomas, mialgias, odinofagia y cefalea. Esta es la definición de caso en niños. Si un niño tiene criterios de gravedad, es básicamente lo que hemos comentado, es que tenga menor de 2 años, inmunodepresión, diabetes, daño pulmonar crónico, síndrome no constructivo recurrente, que tenga asma, falla renal, cardiopatías, enfermedad neuromuscular. Y el paciente, uno dice, no tiene criterios de gravedad, sin embargo, yo decido manejarlo ambulatorio, está saturando bien, hemos controlado la fiebre, el niño está estable. Uno puede decir que las medidas generales, manejo sintomático, indicar reconsulta en caso de algún agravamiento de los síntomas, los signos de alarma, lo que manejamos nosotros era IEPI. Y muy importante, indicar antivirales en las primeras 48 horas. Esto es un paciente que tenga riesgo, que yo lo voy a manejar ambulatorio. Sin embargo, sin criterios de gravedad y sin condición de riesgo, medidas generales, tratamiento y precauciones. Ahí ustedes van a ver que nos mencionan antivirales. Y el paciente con criterios de gravedad. ¿Qué criterios de gravedad se tienen? Que son universales, son los mismos que manejamos acá. Un paciente que tenga hipoxemia, es decir, según la altura, sabemos que en Colombia depende si estamos a nivel del mar o si estamos en Bogotá. Sin embargo, importante si está deshidratado, si tiene dificultad respiratoria, compromiso hemodinámico o consulta repetida, no se les olvide. Si un niño consulta por lo mismo,
hay que hospitalizarlo y tiene un criterio de riesgo. Pero aparte de eso, si hospitaliza, miramos cómo tomamos las pruebas rápidas, iniciar inmediatamente tratamiento con antivirales y precauciones estándar y básicamente considerar el manejo de parte de antiviral, notificar como una ira grave. Eso es Chile. Sin embargo, en adultos, ustedes van a ver que es muy parecido. El manejo los criterios de gravedad, aquí los colocan taquinea, hipoxemia, ponen disnea, ponen cianosis, hipoxemia, consulta repetida y básicamente el enfoque es igual. Yo les quiero contar y compartir lo que los antivirales, para el año pasado, bueno, hicimos una revisión, una reunión de expertos donde se hizo un consenso de quiénes deberían recibir basado en los metaanálisis, en las revisiones sistemáticas y quiénes deberían recibir oseltamivir. Sabemos que aquí entra el virus, una vez el virus entra a la célula, se replica en el núcleo, una vez se libera, aquí actúa el oseltamivir, donde evita que el virus se libere. Pero algo muy importante es que allá hay el zanamivir y el peramivir, que son los nuevos antivirales. Si bien el anzanavivir es inhalado, el peramivir ya hay incluso estudios en niños, no los tenemos en Colombia, pero es cultura general que sepamos que existe. Entonces, importante es que los amantadina no es útil utilizarlo en influenza porque hay resistencia. Sabemos que oseltamivir es el que está indicado. Estas son las guías de Estados Unidos y de ICSA y de la Academia Americana de Pediatría que recomienda quiénes deberían recibir oseltamivir. Y ellos dicen hospitalizados, los que están con enfermedad severa, enfermedad progresiva o con sospecha de influenza y tiene algún riesgo de complicaciones. Esto es básicamente mandatorio en Estados Unidos. Basado en lo que les conté y en la reunión de expertos se hicieron los lineamientos en Colombia. Aquí está lo pueden bajar de la página. Esos lineamientos, teniendo en cuenta que en el 2009 y por la pandemia se elaboró un documento, que era el documento base, pero como el H1N1 no es solamente el que circula y hoy en día tenemos influenza H3N2, influenza B, se generaron estos lineamientos que están encaminados, por un lado, resaltar la estrategia de vacunación, que el doctor Diego nos va a contar cómo es en Colombia que estamos haciendo. Por otro lado, la prevención de los trabajadores de la salud y de las IAS. Tenemos gran preocupación y el doctor nos lo va a contar, porque fíjense que estamos manejando a los pacientes sin protección adecuada. Entonces nos estamos exponiendo como trabajadores de la salud a ser contagiados o contagiar nuestros pacientes. Y en este lineamiento hacemos énfasis en las medidas básicas de protección que tenemos que tener nosotros cuando nos enfrentamos con un paciente que estamos manejando en urgencias. Y el otro, las recomendaciones a departamentos y prestadores a través del programa IRA, que sabemos que tenemos un programa constituido desde el año 2014, 2013 en el ministerio, y los departamentos manejan su programa de IRA. Y hacemos énfasis en este lineamiento, básicamente lo que les estoy contando. Y este otro punto que es muy importante, cuando yo tengo la forma principal de contagio de influenza a través de gotas, cuando yo toso o estornudo, imagínense, yo tengo influenza, puede irse entre 4 y 5 metros de distancia a 150 kilómetros por hora. Entonces, si el doctor que está sentado allá a 3, 4 metros, puede contagiarse nada más con mi estornudo. Por un lado, porque se quedan las partículas en el aire y las gotas hacen que se contagie uno. Pero por otro lado, vemos que algunas de las partículas caen en las superficies y de contacto indirecto me la puedo llevar a mi vía aérea. Pero miren esto muy importante que vimos que el CDC lo describe, es la forma de dispersión a través de aerosoles. Es muy puntual, porque si bien ustedes saben que el virus necesita una parte humana para tener vivo, miren, en acero, madera y plástico el virus puede durar incluso hasta 72 horas. Entonces, importante tener en cuenta todas las superficies con limpieza y las medidas estándar de limpieza, higiene y desinfección. Y esto que les contaba, el aislamiento por gotas es básicamente el principal recomendado. Cortizar los pacientes, lavado de manos, superficies del entorno, medidas estándar, recuerdan. Usar guantes y usar todo lo que es bata y usar mascarilla quirúrgica cuando yo estoy al frente de un paciente, porque es la forma de nosotros de prevenir. Pero miren esta otra forma, cuando yo hago una broncoscopia, yo hago un hisopado o puedo generar microgotas y partículas de menos de 5 micras, y eso es la forma de transmisión a través de aerosoles. Entonces vemos que el contacto indirecto, las gotas principal fue manera de contagio, pero de alguna forma si nosotros generamos por presión o por una forma de toser fuerte, indirectamente pueden microgotas y ojo por los aerosoles. Y en ese caso, utilizar cuando voy a hacer procedimientos la N95. Muy importante para terminar, esto es lo que tiene Bogotá. Y Bogotá, lo que a nivel del ministerio se pasó a Bogotá y lo traigo como un ejemplo que se hace en una entidad territorial. Bogotá dice, miren ustedes, ¿cuándo se debe usar oseltamivir? Se tiene cuando hay factores de riesgo, todos los que hemos comentado.
edad menor de 2 años o mayor de 65, enfermedad pulmonar, cardiovascular, todo lo que hemos comentado. Criterios de hospitalización, cuando reconsulta una neumonía, tiene disnea de saturación, fiebre difícil de manejo, esos criterios de hospitalización que en un paciente, y aparte de influenza, tenemos que considerar usar oseltamivir. Otro criterio es la enfermedad complicada, el paciente iba más o menos, se deteriora, requiere ventilación, obligación. Y la ira al grave inusitado, que nos lo va a contar el doctor Franklin. Si yo tengo una ira grave inusitado, tengo que hacer 3 cosas. Aparte de hacer el diagnóstico, notificar, tomar muestra e iniciar oseltamivir. Entonces, fíjense que este es el criterio y el consolidado, básicamente el resumen, factores de riesgo, casos sospechosos confirmados con enfermedad severa e ira al grave inusitado. Ojo porque el oseltamivir se debe iniciar las primeras 48 horas, no más de 5 días. Casos puntuales se debe recibir más de 5 días. Un paciente obeso no va bien, pero son muy puntuales. Para finalizar, las dosis ustedes las pueden mirar, consultar de aquí de la página, tómenle foto, o la van a tener en PDF, y no me voy a detener en las dosis, y sí para en las conclusiones. Sabemos que la influenza es una enfermedad importante, da morbilidad y da mortalidad, no solamente en niños, sino en personas con enfermedades y condiciones de riesgo. Muy importante porque se hospitalizan y se mueren más personas con flu, no solamente por la edad, sino porque tienen algunas enfermedades. Y da morbilidad y mortalidad, si se empeoran si yo tengo diabetes, si tengo enfermedad crónica renal, si tengo EPOC, si tengo pacientes con inmunocompromiso y ojo con las embarazadas. Muy importante el uso de medidas de protección personal. Sabemos que si nosotros estamos manejando un paciente, lo mínimo que tenemos que tener, no solamente tener en cuenta el lavado de manos, el higiene del área que estamos en estándar, sino que, ojo, elementos de protección personal, la mascarilla, los guantes y vamos a manejar secreciones. Importante las definiciones de protocolo, OMS, OPS, INS. Ojo porque tenemos que tener las definiciones de caso muy a la mano. Y el uso de oseltamivir, tener en cuenta la severidad, progresión y factores de riesgo para nosotros utilizarlo. Al final, la epidemiología y factores de riesgo respaldan y justifican la recomendación de la prevención, que básicamente es a través de la vacunación. Entonces, esta primera parte la hemos terminado. Hablamos del virus, hablamos de la clínica, hablamos de la prevención. Y ahora sigue mis colegas con la parte de epidemiología y con la parte de vacunación. Muchas gracias. Ojalá hubiésemos sido claros. Agradecemos al... ¿Escuchan? ¿Escuchan? Agradecemos al doctor Mojica por su presentación. Vamos a tener una sesión de preguntas al término de nuestras presentaciones y les recuerdo a todos los que nos están siguiendo por vía web que en la parte derecha de la pantalla está disponible un formulario para el ingreso de preguntas y que las discutiremos al final. A continuación, quiero invitar al doctor Franklin Prieto, subdirector de Vigilancia y Control de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, quien nos dará el contexto de la situación epidemiológica en Colombia. Y mientras terminamos de acomodar el micrófono para el doctor Franklin, quiero mencionar que este webinar será reproducido posteriormente o estará disponible posteriormente en nuestra página web www.acemi.org.co/ceifa. Y allí también encontrarán las presentaciones que hoy discutiremos durante el webinar. También, si desean recibir información sobre nuevas actividades de educación y nuestras publicaciones, por favor ingresar al enlace que está en la parte inferior izquierda de la pantalla, en el botón. Allí pueden registrarse. Y por último, que síganos en nuestras redes sociales. Estamos como ACEMI Gremio en Facebook, Instagram y Twitter. Y puede participar con nuestro hashtag #influenza estacional. Bienvenido, doctor Franklin. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la doctora Marta Lucía Ospina, directora general del Instituto Nacional de Salud, reciban un saludo directo de la solapa. Creo que tengo que agradecer la invitación de ACEMI, la invitación de Gestar Salud, porque quizá no es más oportuno que este momento para hablar de infección respiratoria aguda. Así como hace 2 meses nos enfrentábamos como a la emergencia de dengue, hablar en este momento nos habla que estamos hablando cuando se debe hablar del tema. Entonces voy a tratar de contarles algunos datos que son de interés, no solamente de influenza, sino de la infección respiratoria aguda en general, porque eso nos va a dejar en mente que finalmente, aunque la vacunación es central para el control de la influenza, necesitamos mantener la guardia para poder atender de manera adecuada y para poder prevenir las otras infecciones respiratorias agudas. Entonces, estos algunos datos ya los mencionó el doctor Mojica. Yo quiero hacer énfasis en que hay 2 fenómenos que nos preocupan mucho.
El primero de ellos es que está aumentando la hospitalización. En el mundo está aumentando la hospitalización por infección respiratoria aguda y adicionalmente a eso está aumentando en las unidades de cuidados intensivos. Eso podría ser una alarma, pero también puede ser un factor positivo, porque el hecho de que la gravedad de los casos haga que se mejoren los cuidados puede mejorar la supervivencia, porque a la par, cuando vemos los datos de mortalidad, la mortalidad no va a un aumento. La mortalidad se ha estabilizado y se mantiene en Colombia en el 5º lugar. El segundo hecho importante es no olvidar, o sea, si bien estamos centrados en influenza, las infecciones respiratorias agudas también tienen otras vacunas que las protegen. Tenemos el neumococo, el hemófilos influenza y tenemos la tosferina representadas en el esquema de vacunación colombiano. No son las únicas enfermedades respiratorias la influenza y muchas veces nuestra preocupación o la preocupación mediática está en ellas. Y es vital entender que dentro de los bichos que pueden causar estas infecciones respiratorias agudas hay un grupo que es el que preocupa y es el que podría ser emergente para el país. Con la emergencia en el 2009 del H1N1, la gran preocupación es que podíamos tener un escenario parecido al de 1918 con la gripa española, donde la tasa de letalidad alcanzaba el 5% de la población, incluso una letalidad mayor que lo que causó la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Entonces nuestra gran preocupación está referida a la existencia de estos nuevos virus o estos virus emergentes que en otras regiones del mundo ya han mostrado su gran nivel destructor, su nivel virulento. Entonces esto es lo que les mencionaba antes, cuando vemos durante este año hemos tenido un aumento de las consultas, una disminución ligera de las hospitalizaciones, aunque ahorita les voy a mostrar una situación particular por grupos de edad, y un aumento que lo hemos visto durante los últimos 3 años en las hospitalizaciones por UCI. Cuando vemos el canal endémico de país, ustedes verían que estamos en un nivel dentro de lo esperado para consulta. En hospitalización estamos dentro de lo esperado, aunque tuvimos un pico al inicio del año. Y en las hospitalizaciones por UCI, este es el mismo gráfico que vemos del año pasado y el mismo gráfico del año anterior. Es decir, tenemos un aumento de la demanda de UCI asociado a la infección respiratoria aguda. Cuando vemos el grupo de 1 año, de menores de 1 año, ustedes observan cómo la hospitalización por UCI refleja en parte lo que ha ocurrido con la circulación viral y es la presencia del virus sincitial respiratoria con una magnitud mayor este año a lo que había pasado el año anterior. Cuando vemos el grupo de 1 año fue todavía más importante ese impacto. Cuando vemos el de 2 a 4 años, miren lo que ocurre. Entonces el mensaje es, el primer trimestre debía ser el mensaje para que lo tengamos en mente para el 2020. Es importante no dejar de un lado el virus sincitial respiratorio, que es el que mayor carga de enfermedad nos ocurre en la población menores de 5 años en los primeros 3 meses del año. Cuando vemos la población de mayores de 60 años, esta es una situación que viene dándose desde 2018 y es un aumento de los casos en cualquiera de los 3 niveles. Ahora cuando miramos la infección respiratoria aguda grave, ustedes ven que estamos dentro del canal de lo esperado. Es decir, no tenemos un comportamiento inusual y eso es un buen dato para lo que está ocurriendo para este año. Miren este mapa, no sé si corre solo. Disculpen, es que este es un video. Ahí corrió. ¿Sí? Entonces miren, esto es importante para que entendamos que uno puede predecir cuál es el flujo de circulación que tienen los virus respiratorios. Ustedes ven cómo la concentración va cambiando a medida que pasa el tiempo. Aquí estamos a finales de enero y la concentración estaba en la costa Caribe. La infección respiratoria aguda, el virus que entra al país siempre entra por la costa Caribe. Luego se va generalizando. Luego otra vez empieza a concentrar en la zona Caribe, se generaliza. Este fue el pico mayor, el primer pico estacional, que fue un pico adelantado a lo que veíamos habitualmente. Está como lento. Guajira, sí, toda esta zona está en una mayor incidencia. Chocó luego. Entonces uno podría de alguna manera generar alertas regionales, es decir, a partir de la presencia del aumento del pico de infección respiratoria aguda, poder hacer las acciones a tiempo. Es decir, si uno quisiera ser organizado a final del año, debía estar generando acciones de prevención y promoción de la salud en la población de las zonas de la costa y luego progresivamente en el boomerang que hace, porque generalmente hace la imagen de una hoz. Esa es la misma imagen que hace Zika, que hace chikungunya. La mayoría
de infecciones tienen el mismo comportamiento en el país. En este momento, si vemos la foto de hace 7 días, esta es la situación. Pasando el inicio de las lluvias nuevamente, encuentra uno una generalización mayor de la infección respiratoria aguda en el país. Y lo que estamos viendo en el último reporte es esa generalización se mantiene. O sea, lo que esperamos es que las siguientes semanas sean mucho más virulentas. Eso es cuando lo veamos con las hospitalizaciones. Cuando miramos la circulación de los virus, miren este dato tan importante. En el año 2016 y en el año 2018 tuvimos un aumento de H1N1. Lo que hemos descrito ya para el país es que el país espera ciclos cada 2 años de H1N1. Es decir, este año no va a ser un año de H1N1, pero es un año en el cual se ha mantenido virus sincitial respiratorio y donde muy probablemente el H3N2 es el que más va a mandar la parada durante este año. Esta es la circulación del virus de influenza, nuevamente se repite lo que ya mencioné. Esta es la circulación del virus sincitial respiratorio, estamos acabando el pico del virus sincitial respiratorio. Cuando miramos transmisibilidad, este año no fue tan virulento como fue el 2016 y el 2015 para virus sincitial respiratorio. Cuando vemos en menores de 5 años, no ha mostrado un nivel que nos lleve a una alerta epidemiológica, lo que me adelanté. Aquí se ratifica un poco la presencia de la estacionalidad de la influenza, que más o menos hacia finales de mayo o inicios de junio es cuando inicia su mayor presentación. El año pasado fue un año realmente duro para influenza, ¿sí? Estuvo en zona de alerta. Entonces no me voy a detener en eso. El doctor Mojica fue muy incidente en una cosa que la vigilancia ha mostrado, y es que los casos de infección respiratoria agudo que han generado muerte, muchos de ellos tienen una relación estrecha con esos factores de riesgo que ustedes oyeron mentar. O sea, más allá de los datos internacionales, uno puede ver que esa misma situación es la que se está dando en el país. El grupo de edad, grupo menores de 5 años y los mayores de 60 años están aportando un grupo importante a la muerte. Pero cuando ven las otras posibilidades de riesgo, esas también están aportando: la diabetes, la obesidad, la enfermedad respiratoria, la inmunosupresión, el tabaquismo, la cardiopatía, la insuficiencia renal y el hecho de ser gestante. Es decir, los datos colombianos están ratificando lo que el doctor Mojica mencionaba. ¿Cuál es la preocupación adicional en este asunto? Que una persona puede tener más de 60 años y haber sido fumadora, ser obesa, tener una enfermedad de base, y eso lleva a que su riesgo aumente. O sea, no podemos ver el riesgo como monofactorial, sino que es una conjunción de los factores. Incluso en esta categoría otros a veces se llevan unas sorpresas de la presencia previa de otras infecciones, ¿sí? o haber tenido periodos respiratorios anteriores, como ocurre en los menores de 5 años. Cuando vemos la circulación de los virus, la circulación de los virus permite diseñar las cepas de la vacuna. Esto se hace con respecto a lo que se ha producido el año anterior. Entonces lo que ustedes ven es que estas son las que están incluidas en la vacuna y estas son las que son incluidas en el hemisferio norte. Durante un tiempo hubo la perspectiva de decidíamos empezar a vacunar con cepas norte, porque eso podría de alguna manera, por ese flujo de los casos que entran por la costa caribe, antecedernos un poco a los brotes que podían ocurrir a principio de año. Hoy día, con lo que está pasando con la circulación, no podemos hacer esa recomendación porque los virus son realmente diferentes con lo que están circulando al norte. En esto es lo que me quiero detener ya para terminar. La vigilancia en salud pública en Colombia está centralizada en 4 grandes aspectos. El primer aspecto es la morbilidad, que tiene como fin monitorear el comportamiento del evento. Hemos hecho un esfuerzo importante por tratar de que la cobertura del sistema de vigilancia incluya esta vigilancia, que es una vigilancia colectiva. Esta no es una de las vigilancias habituales que hacemos. Y aún así hemos asegurado que las 6.000 unidades generadoras de datos hayan mantenido un flujo constante de información acerca de la infección respiratoria aguda. Y eso nos hace tener información confiable que nos permite monitorear el evento. Cuando hablamos de IRA grave inusitado, es aquel que nos va a permitir identificar virus nuevos. La gran preocupación por identificar ese tipo de casos nos da elementos para decir puede estar entrando un virus al que no nos hemos expuesto, entre ellos los coronavirus y algunos de los virus de influenza que no han circulado en el país y que no han circulado en América. La tercera, que es la vigilancia centinela, que tiene como objetivo monitorear la circulación, y no se hace en todo el país, sino se hace basada en 14 hospitales que fueron seleccionadas por algunas características epidemiológicas de 10 departamentos del país. Eso nos permite establecer la circulación viral.
Y finalmente las muertes por infección respiratoria aguda, que tienen como fin establecer determinantes de la salud y enfermedad que pudieron facilitar la presencia de estos casos. Entonces, con eso nosotros podemos establecer comportamientos inusuales e identificar unos conglomerados que puedan ser atendidos. Cuando nos vamos a la definición de caso de la infección respiratoria aguda, la enfermedad similar a la influenza tiene los signos y síntomas que ya mencionaba el doctor Mojica, y en el IRA grave que solamente se notifica a través de las unidades centinela. El IRA grave no se notifica en todas las instituciones de salud, solamente se notifica en las unidades centinela. Y este que es, como les decía, uno de nuestros valores más importantes, que es el que nos permite la detección de nuevos virus, el IRA inusitado, tiene cuatro características. Y miren que es muy importante recalcar algunas cosas de lo que dijo el doctor Mojica. Ser trabajador de la salud, una persona que tenga un IRA grave y que sea trabajador de la salud es una señal de alarma importantísima. El año pasado tuvimos 2 casos emblemáticos, un anestesiólogo dueño de una clínica en Cúcuta, y otro anestesiólogo, este no era dueño de clínica, pero era copropietario, digámoslo así, de una clínica en Neiva, que fallecieron a causa de influenza H1N1. La presencia de infección respiratoria aguda en trabajador de la salud es un sensor importantísimo para el sistema de salud, porque finalmente es el trabajador más expuesto. Ser trabajador del sector avícola o porcino y tener antecedente de contacto con aves o cerdos, porque nos identifica la transición de la cadena humano-animal. El tercero es el antecedente de viaje en los últimos 14 días a áreas de circulación de influenza aviar. No hay una detección durante los últimos 6 meses de circulación de influenza aviar en el mundo. Sin embargo, no somos exentos de que ocurra en el sudeste asiático, en Asia, en India, que ocurran este tipo de casos. Sin embargo, muchas veces ustedes han escuchado rumores acerca de circulación de virus de Newcastle o circulación de virus de influenza en población aviar. La Asociación Avícola de Colombia es muy consistente en el hecho de estar preocupada por la detección de estos casos en sus trabajadores. Entonces, un caso en esta población es un caso que se considera un caso inusitado. Notan que aquí está señalada una A. En la B es un paciente entre 5 y 65 años previamente sano que requiere manejo de cuidados intensivos, para no extenderme más allá. Todos los conglomerados de infección respiratoria aguda grave en entornos familiares, lugares de trabajo, lugares con población confinada o grupos sociales. Entonces, cuando se refiere a esos conglomerados, son conglomerados de IRA grave. No son los 4 familiares que les da gripa, discúlpenme la expresión para este caso, sino son realmente casos que ameritan una atención especial. Y todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida. Lo que marca el IRA grave inusitado no es la presencia o la sospecha de H1N1, no es lo que marca un IRA grave inusitado. Lo que marca un IRA grave inusitado son esos factores epidemiológicos que llevan a tener una aproximación al hecho de tener la circulación de nuevos virus en el país. La otra es la vigilancia de la morbilidad por IRA, que se hace de manera colectiva y lo que trata es de notificar tendencia para evaluar la carga de la enfermedad en el país. Entonces, ¿cuáles son los llamados finales para la vigilancia de la infección respiratoria aguda? Que la primer llamado, y quiero ser insistente en eso, es que no estamos hablando que la infección respiratoria aguda sea monocausal. Nuestra única preocupación no es el H1N1, nuestra única preocupación no es el H3N2. Reconocemos la importancia de vacunar, porque en los grupos de riesgo que hemos mencionado, los grupos son afectados principalmente por virus de influenza. Entonces, si logramos mejorar las coberturas de vacunación en esos grupos, es indudable que cualquier efecto en términos de gravedad o en términos de mortalidad se van a evidenciar a corto y a largo plazo. Entonces, eso significa la priorización de grupos de riesgo, en especial menores de 2 años, mayores de 60 años, enfermos crónicos e inmunosuprimidos. El esfuerzo que hace el país por asegurar la vacunación no solamente para los niños, sino la vacunación para los grupos de riesgo es un esfuerzo que todavía necesita muchísimo más involucramiento de las entidades administradoras de planes de beneficios y de las instituciones vacunadoras. Las entidades territoriales deben mantener una adecuada coordinación entre sus equipos de comunicación del riesgo y otros equipos funcionales. Y acá es importante un ejercicio que ustedes como EAPB hacen de manera muy fuerte y que nos han enseñado muchas cosas en dengue con la alarma actual. Y es que cuando ustedes se meten en el cuento de hacer comunicación del riesgo a sus afiliados, es indudable que el éxito de cualquier actividad de promoción de la salud es mucho mayor. Entonces la invitación es el momento para hacer los mensajes claves sobre los signos de alarma,
¿sí?, sobre los grupos de riesgo, sobre las medidas de protección que no son solo la vacuna, y sobre el hecho de proteger a los trabajadores de la salud, que indudablemente es una acción importantísima. Hay que fortalecer la capacitación en protocolos y guías vigentes tanto para vigilancia y la atención de IRA, las guías de práctica clínica y los lineamientos que han tomado fuerza durante los últimos 2 años a partir del ejercicio que ha hecho el Ministerio de Salud y Protección Social de poner en la agenda pública este tipo de iniciativas llamados lineamientos. Se recomienda implementar salas de análisis del riesgo a partir de la semana epidemiológica 8, es decir, progresivamente todos los departamentos han venido implementando escenarios en los cuales analizan su situación local, pero es importante que ustedes hagan monitoreo de este tipo de eventos que les es posible a través del portal Civigila desde los responsables de vigilancia en las EPS. Las entidades territoriales deben realizar seguimiento y verificación diaria de noticias porque muchas veces es la fuente más rápida. Nosotros estamos tratando de evolucionar a las nuevas formas de hacer vigilancia y eso significa utilizar redes sociales. Entonces, en el momento en que la gente pone su estado de salud en el Facebook o lo pone en Instagram, uno puede captar esa información a través de algunas herramientas y captar la aparición de conglomerados en las ciudades. Eso es una tarea que estamos haciendo y ya estamos haciendo nuestros primeros pinitos en ese tema. Y se recomienda realizar piezas comunicativas de prevención, consulta oportuna y manejo de casos. Esas 3 cosas son vitales, pero especialmente son vitales en la población educativa. Estamos en una época buena porque es época en que las 2 poblaciones de escolares salen a vacaciones, pero muy posiblemente cuando regresen de vacaciones vamos a encontrar unos conglomerados importantes en estos escenarios educativos. Básicamente el mensaje es a no bajar la guardia. Y ese no bajar la guardia incluye un último elemento, y es que las enfermedades respiratorias nos facilitaron que se perpetuara un poco más el sarampión, ¿sí? Entonces, la guardia de poder detectar la infección respiratoria aguda va acompañada de la guardia de no abandonar o no dejar de hacer esfuerzos por detectar oportunamente los casos de sarampión. Muchos de los casos de sarampión consultan inicialmente con síntomas respiratorios, no consultan porque tienen brotes. Entonces, en esos momentos, fortalecer cualquier medida de control de infecciones en las salas de espera es vital para disminuir la posibilidad de brotes intrahospitalarios, tanto de infección respiratoria aguda como de sarampión. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. ¿Me escucha? Muy bien, doctor Franklin, muchísimas gracias. Esta información es muy importante para todos los que están en la prestación, incluso en el aseguramiento para desarrollar medidas para incidir en la prevención de este tipo de enfermedades. Y complementario ya a estas 2 presentaciones que hemos visto en principio, voy a invitar al doctor Diego García, coordinador del Grupo de Gestión de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud y Protección Social, quien nos va a contar acerca de los lineamientos, precisamente los lineamientos que hoy tiene Colombia para la vacunación con influenza en este año. Entonces, bienvenido, doctor Diego. Insisto, a las personas que están conectadas también que nos hagan llegar sus preguntas a través del formulario que está en la parte derecha de la pantalla, que aquí al final de estas presentaciones las socializaremos. Bienvenido, doctor. Buenos días para todos. Muchas gracias a SEMI por esta invitación, a Gestar Salud también por estar acompañándonos, por haber aceptado esta invitación que hicimos desde el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para trabajar conjuntamente y poder articular acciones en pro de fortalecer el programa en general de la infección respiratoria aguda, fortalecer la vigilancia epidemiológica que tenemos en el país en ese tema y fortalecer también todas las coberturas de vacunación y el esfuerzo que hemos hecho como país para poder garantizar la vacunación efectiva contra influenza en las poblaciones que se han definido como de riesgo para nosotros acá en el país. Contarles un poco acerca de las coberturas de vacunación contra influenza en los últimos años. Como ven en esta gráfica hemos venido con un aumento progresivo, sin embargo, pues lento en gestantes. Pasamos de 2014 de una cobertura de 50.3 a 68.9, subido casi 20 puntos. Sin embargo, lo que quisiéramos es tener esas coberturas realmente por encima del 95%, idealmente 100% de las mujeres gestantes protegidas por todo lo que ya hemos hablado anteriormente de los factores de riesgo que se tienen
durante el embarazo, y la vacunación de menores de 1 año, 2014 pasamos de 67.9 a 2018 de 81.6. O sea, tenemos venido con un incremento. Sin embargo, pues si quisiéramos también tener esas coberturas por encima del 95% como tenemos las coberturas de vacunación de biológicos como triple viral al año de edad. Entonces necesitamos fortalecer los esfuerzos para poder garantizar que toda la vacuna que estamos adquiriendo en el país, que son cerca de 5,5 millones de dosis, podamos aplicarla efectivamente en los grupos de riesgo. En población de adultos de 60 y más años de edad, venimos comprando vacuna alrededor únicamente para el 25-30% de la población. Sin embargo, históricamente ni siquiera alcanzamos esas coberturas de esa poca población para la que compramos vacuna. Entonces, sí, este año hemos hecho una invitación diferente con las aseguradoras para hacer ya un seguimiento nominal de las coberturas de vacunación de la población de 60 años y más de edad a través del aseguramiento de la base de datos única que tenemos, la BDUA, así como hacemos seguimiento nominal a la vacunación de los niños de todo el programa regular, hacerle también seguimiento nominal a toda esta población de población adulta, y ha sido esa la invitación que hemos hecho a ACM, a Gestar Salud y al resto de aseguradoras para poder, a través de una adecuada gestión de riesgo individual, poder llegar a toda esta población general. Acá un poco el comportamiento por departamentos, cómo han sido las coberturas. De influenza menores de 1 año la tenemos en esta columna, si vemos coberturas alrededor del 60-70%, departamentos como Boyacá, Caldas, con unas coberturas bastante altas, por encima del 95%, pero tenemos aún departamentos que están con coberturas bajitas. A esta columna, toda la vacunación de influenza gestantes a partir de la semana 14 de gestación, y acá el resto de departamentos. Como les digo, si hay departamentos que han logrado unas coberturas útiles de vacunación, Quindío 102%, Tolima 100%, y en gestantes igualmente también se han hecho esfuerzos importantes en algunas entidades territoriales para tener coberturas altas de vacunación, como por ejemplo Caquetá 82%, Cesar 81%, Sucre 84%, pero pues en esta realmente no subimos ni siquiera por encima del 90%, casi que en ninguna entidad territorial. En cuanto a los lineamientos para la vacunación contra influenza estacional Cepa Sur 2019 de este año, la vacunación inició en el país el 27 de abril de este año, fecha en la que celebramos la segunda jornada nacional de vacunación en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas. Afortunadamente este año tuvimos la vacuna más tempranamente que el año pasado. El año pasado se recibió alrededor de mayo. Recordemos que esta es una vacuna de producción estacional, no se produce regularmente como el resto de vacunas. El año inmediatamente anterior, dependiendo de la circulación de virus que ha habido, la OMS hace la recomendación de los virus que van a estar circulando y la recomendación de los virus que deben estar incluidos en la vacuna, y dependiendo de eso se inicia la producción de la cepa de vacuna para el siguiente año en todos los países. Por eso, iniciando el año estamos sin vacuna mientras se da la producción, y más o menos en los meses de abril ya tenemos la vacuna disponible en todo el hemisferio sur. La vacuna que se recomendó para el uso en el hemisferio sur trivalente es que contenga los tipos: la cepa análoga A, Michigan, cepa análoga A, Brisbane, y la cepa análoga a B, Maryland. Son las que estamos utilizando actualmente en nuestro país. La presentación e indicación de la población a vacunar. La vacuna viene en presentación líquida, multidosis. Cada vial contiene 10 o 20 dosis, esto varía un poco dependiendo de la casa productora de la vacuna. La indicación para las entidades territoriales es usar las 2 presentaciones que nos han llegado al país para ambas poblaciones, tanto niños como adultos, incluidas las gestantes y los adultos mayores, y completar el esquema de 2 dosis con el biológico disponible de acuerdo a los lotes enviados para cada población. Las 2 vacunas que tenemos son Vaxigrip del laboratorio Sanofi Pasteur, está indicada en la población infantil desde los 6 meses de edad, y adultos, incluyendo las gestantes a partir de la semana 14 de gestación, y la vacuna Flu Multi, laboratorio Green Cross, que está indicada en población infantil también desde los 6 meses de edad y adultos, incluyendo las gestantes también a partir de la semana 14 de gestación. Las 2 vacunas entonces se pueden usar indistintamente en esta población, y podemos iniciar con una y completar esquema con la otra. Ahí no hay realmente restricciones por parte de los laboratorios ni de la recomendación de la OPS y OMS. En cuanto a la población objeto en todo el territorio nacional, diríamos que la población general podría vacunarse toda. Sin embargo, dado los recursos limitados que tenemos en el país, que no son pocos, el programa invierte anualmente 385.000 millones de pesos para toda la compra de vacunas y gestión del programa en el nivel central, de los cuales 365.000 están destinados exclusivamente para la compra de vacunas e insumos. Todo esto, aparte de lo que ya hemos destinado a través de la unidad de pago por capitación,
que entregamos a las EPS para toda la atención de la población y la vacunación directa en todos los puntos de vacunación. O sea, realmente la inversión que hace el país es mucho más grande, pero con esos recursos limitados que tenemos que priorizar las poblaciones con mayor riesgo, las cuales se han definido en la población de niños y niñas de 6 a 23 meses de edad, las embarazadas a partir de la semana 14 de gestación y la población adulta de 60 y más años. Adicionalmente, en cumplimiento de la Ley 1388 de 2010, se garantizará la vacunación de los tratamientos preventivos como vacunación anual contra influenza. Deben recibir los familiares y convivientes del menor de 18 años con cáncer, los cuales se suministrarán en la unidad de cáncer infantil. Hay otras poblaciones de riesgo también, que son todas las poblaciones con factores de riesgo, como cardiópatas, enfermos renales, hipertensos, que más adelante pues vamos a hablar un poco también más de ellos, y son los que ya se han mencionado en las charlas anteriores en quienes debemos de priorizar también la intervención para poder garantizar una protección de esta población y de esa forma disminuir también el gasto en salud de esta población que no se vacuna y se enferma. La vía dosis y sitio de administración es la vía intramuscular. En niños y niñas no caminadores, la recomendación es aplicar en la región media, cara anterolateral externa del muslo, en el músculo vasto, y en niñas y niños caminadores y adultos en la región superior central del muslo deltoides del brazo. En niños y niñas desde los 6 meses a los 35 meses se deben aplicar 2 dosis de 0.25 mililitros con aguja 23. En niños y niñas de 3 a 8 años, una dosis de 0.5 mililitros con aguja 23. Y en adultos, niños y niñas desde los 9 años de edad en adelante, es una dosis única de 0.5 mililitros con aguja 22. La población objeto, entonces, aparte de lo que ya les mencioné anteriormente, que son como las poblaciones meta que hemos definido, con las cuales tenemos un denominador bastante claro, tenemos otras poblaciones donde realmente el denominador no es tan claro, y por eso necesitamos ahí trabajar muy de la mano con todos los aseguradores, que son quienes tienen identificada la población con factores de riesgo o con presencia de estas enfermedades, para poder tener realmente un denominador claro. ¿Qué nos ha pasado en años anteriores? Que definimos una vacunación desde los 60 años en adelante, con poblaciones de riesgo, van corriendo los meses, no vamos cumpliendo la cobertura de vacunación de adulto mayor, y nos toca, finalizando año, bajar la de vacunación a 50 años. Y casi que después, cuando ya estamos muy cerca de la fecha de vencimiento, casi que bajarla más para que no se nos vaya a vencer la vacuna. Por eso el esfuerzo que estamos haciendo este año de trabajar más de la mano con las aseguradoras para poder garantizar acciones efectivas de inducción a la demanda y de vacunación en toda la población objeto del programa, para poder, en el término de 2, 3, 4 meses máximo, poder garantizar ya una campaña masiva de vacunación contra los adultos y de esta forma terminar rápido la vacunación y garantizar la protección efectiva lo más rápido posible de toda esta población que tiene factores de riesgo. Dentro de los cuales podemos citar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dado que son una amplia gama de padecimientos pulmonares cuyos síntomas han estado presentes durante por lo menos 6 meses. Se vacunará a todo usuario cuyo médico confirme el diagnóstico de asma, bronquitis crónica, EPOC, enfisema, fibrosis pulmonar, sarcoidosis, asbestosis, aspergiloma, aspergilosis, aspergilosis aguda invasiva, atelectasia, neumonía sinifólica, cáncer pulmonar, cáncer metastásico del pulmón, neumonía necrosante, derrame pleural, neumoconiosis, neumocistosis, neumonía noxario inmunodeficiente, neumotoras, actinomicosis pulmonar, proteinosis alveolar pulmonar, carboncosis pulmonar, malformación arteriovenosa pulmonar, edema pulmonar, émbolo pulmonar, histiocytosis pulmonar, hipertensión pulmonar, nocardiosis pulmonar, tuberculosis pulmonar, enfermedad venoclusiva pulmonar y enfermedad pulmonar reumatoidea. Pacientes con obesidad mórbida, en esos casos se vacunará a todo usuario cuyo índice de masa corporal sea igual o mayor a 40. Inmunocomprometidos, todo paciente que por su enfermedad de base o por el uso prolongado de medicamentos inmunosupresores tenga alterado uno o algunos mecanismos inmunes, fenómeno que lo va a hacer susceptible a infecciones oportunistas. En estos casos debemos vacunar con orden médica. Enfermedades renales que estén recibiendo hemodiálisis y diálisis peritoneal, y aquí quiero resaltar el trabajo que se ha hecho con todas las unidades renales en el país, que creo que ha sido con quienes más hemos avanzado en esta vacunación del adulto mayor. Desde hace ya unos 3 años venimos trabajando muy de la mano con ellos, y podríamos decir que hoy día hemos garantizado la vacunación del 100% de toda esta población que está en unidades renales. Necesitamos, asimismo, avanzar en todos los pacientes que tienen otras enfermedades de base. Pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, con diabetes mellitus, con otras comorbilidades asociadas,
en cuyo caso se vacunará a todo usuario cuyo médico confirme el diagnóstico y que cuente con otra comorbilidad asociada, que sea insulino dependiente, cardiópata, nefrópata, neurópata o cualquier otra comorbilidad. Las cardiopatías para fines de la vacunación contra influenza estacional se consideran únicamente a las cardiopatías congénitas, cardiopatía reumática y cardiopatía isquémica, y se vacunará a todo usuario cuyo médico o expediente clínico confirme el diagnóstico. Aquí quiero también aclarar algo, y es que, como les dije, hemos definido unas poblaciones de riesgo desde el nivel central, las cuales están a cargo directamente del Ministerio de Salud y la compra de la vacuna. Esto no excluye que si hay otras poblaciones que no estén acá y que el médico determine que por el riesgo del paciente debería recibir la vacunación, esto ya va a hacerse el trámite a través de la aseguradora como una acción excluida del plan de beneficios, pero también tiene todo el derecho para realizarse el trámite a través de MIPRES y podría también recibir esta vacuna, como se hace el trámite para el resto de vacunas para los niños que estén por fuera de las cohortes incluidas en el programa de vacunación, pero que el médico considere que deberían ser vacunados. El esquema entonces para la población infantil de 6 a 11 meses son 2 dosis. Lo ideal es que la primera dosis sea a los 6 meses de edad y la segunda a las 4 semanas, es decir, a los 7 meses de edad o a la edad que corresponda. Aquí también quiero hacer un énfasis especial en una modificación que hicimos al esquema de vacunación de país, donde antes hablábamos que las vacunas eran al nacer, a los 2, a los 4, a los 6, a los 12 meses, a los 18 meses y a los 5 años. Hace ya un par de años hicimos una modificación a eso e incluimos la edad de 7 meses, precisamente para darle la importancia y la relevancia a la vacunación contra la influenza y que las personas la tuvieran en la cabeza, que aunque había un periodo de tiempo durante los primeros meses del año, enero, febrero, marzo, inicios de abril, que no está la vacuna disponible, por lo menos que las mamás sepan que es una edad a la que hay que vacunar contra influenza y así cuando llegue la vacuna la tienen en mente y llegan a poner al día al niño con esta vacuna. Entonces, importante por eso recordar que lo ideal sería 6, 7 meses, pero cuando llegue la vacuna, si el niño ya tiene 8, 9, 10, 11, 12 meses, igual puede acudir al centro de vacunación, se pone su primera dosis y la segunda dosis a las 4 semanas de haberse puesto la primera dosis. Entre los 2 y 23 meses de edad se aplica una dosis y tiene primo vacunación de 2 dosis previamente. Si no hay vacunación previa con las 2 dosis, debe administrarse las 2 dosis con un intervalo de 4 semanas entre estas. En la población adulta de 60 años y más de edad y en las gestantes a partir de la semana 14 de gestación se aplica una dosis única. Y en gestantes debe hacerse con cada embarazo, o sea, si este año se embaraza una vacuna de influenza y si el otro año se embaraza nuevamente vacunarse, igual como sucede con la vacuna contra tosferina acelular, que debe ser también de aplicación con cada embarazo. Y el esquema para la población de riesgo, población con diagnóstico de riesgo de 6 a 35 meses de edad, se aplican 2 dosis de 0.25 mililitros con intervalo de 4 semanas. Y si está entre 3 a 8 años de edad, se aplica 2 dosis de 0.5 mililitros con intervalo de 4 semanas. Y a partir de los 9 años de edad, una dosis única de 0.5, como ya se los había mencionado también anteriormente. En contraindicaciones de la vacunación, alergia demostrada a los principios activos o componente de esta vacuna o cualquier compuesto que pudiera estar presente en cantidades muy pequeñas, como el huevo. Esta alergia al huevo debe ser comprobada médicamente. Muchas mamás dicen es alérgico al huevo, pero realmente esto tiene que ser un diagnóstico clínico de un médico y no una sospecha de la mamá o del familiar. Antibióticos como neomicina, formaldehído u octoxinol 9. Reacción alérgica grave o anafilaxia después de una dosis anterior de cualquier vacuna de influenza. Personas que han presentado convulsiones en el año anterior de la vacunación. Lactantes menores de 6 meses no deben ser vacunados, ni tampoco en el primer trimestre del embarazo. O personas que han mostrado síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas desde la vacunación de influenza previa o personas con desórdenes neurológicos. Esto es porque se han descrito casos, aunque realmente no se ha encontrado una asociación directa de relación causal entre la vacuna y la aparición de síndrome de Guillain-Barré. Han sido sencillamente apariciones o descripciones que se han hecho por parte de los laboratorios en toda la farmacovigilancia posterior que se hace. Reacciones adversas, pueden presentarse reacciones leves, moderadas o graves. Dentro de las leves, en el lugar de la inyección, puede haber dolor, enrojecimiento, hinchazón e induración, que no persisten por más de 48 horas. Se puede presentar dolor de cabeza, fiebre, fatiga, vómito, mialgia y alergia, somnolencia, insomnio, diarrea y disminución o pérdida del apetito. En los moderados, tensión baja, respiración rápida y superficial, ritmo cardíaco rápido y pulso lento, piel fría y húmeda, vértigo que puede causar desmayos, hinchazón situada muy a menudo en la cabeza y el cuello, incluyendo la cara, labios, lengua, garganta o cualquier otra parte del cuerpo que pueda provocar dificultad para tragar o respirar. Reacciones alérgicas como reacciones cutáneas que pueden extenderse en todo el cuerpo, incluyendo picor
urticaria, erupción y enrojecimiento. Estas pues son relativamente bastante raras. Y graves como un síndrome neurológico que incluya parálisis ascendente, parestesis y disestesias. También se ha documentado un aumento en la presentación de casos de síndrome de Guillain-Barré, narcolepsia o convulsiones febriles después de las campañas masivas de vacunación contra influenza, pero como les decía antes, no se ha encontrado una relación causal directa de estos con la vacuna directamente. En cuanto a advertencias y precauciones, antes de vacunar, leer cuidadosamente el inserto, indicación para prescribir que trae adjunto cada una de las vacunas, interrogar al padre, cuidador, usuario al vacunar si presenta trastornos de coagulación o tiene amoratamientos fácilmente, que es lo mismo que uno pregunta con el resto de vacunas del programa. La vacuna puede tener interacciones con warfarina, carbamazepina, teofilina, cefalosporina, fenitoína, fenobarbital, anticonvulsivantes, antineoplásicos, inmunoglobulina, corticosteroides, ciclosporina, antineoplásicos, incluyendo la radioterapia. Entonces tenemos que tener también precauciones cuando estén con estos medicamentos, o en enfermedad con fiebre alta o moderada o una enfermedad aguda grave. En esos casos, pues, la vacunación debería posponerse hasta que se haya recuperado el paciente. En cuanto al almacenamiento, conservación y la cadena de frío de la vacuna, se debe almacenar y transportar de acuerdo a las normas técnico-administrativas del programa, garantizando todos los elementos necesarios para poder asegurar la cadena de frío, refrigeradores horizontales, cajas térmicas, termos, termómetros digitales, externos de máximas y mínimas y todos los paquetes refrigerantes. Se debe mantener la temperatura refrigerada entre +2 y +8 grados centígrados, que es la recomendación de las casas productoras. Nunca se debe congelar. Si se congela, esta vacuna debe desecharse porque puede precipitarse. Y pueden haber reacciones locales graves en caso de que se administre luego de la congelación. La vacuna nunca debe superar los 20 grados Celsius y se debe proteger siempre de la luz. Se debe agitar el frasco antes de usar, y una vez el frasco esté abierto, con la política de frascos abiertos, puede utilizarse hasta los 7 días posteriores a su apertura en puntos de vacunación intramural y extramural. El inserto dice esto y lo dejamos así. Sin embargo, ya hay una aclaración de la Organización Panamericana de la Salud, donde están aprobando el uso de la vacuna hasta 28 días después de abierto, igual como funciona la política de frascos abiertos para las demás vacunas. Esto se notificó a todas las entidades territoriales. Entonces, hoy día nos mantenemos con la política de frascos abiertos de 28 días para esta vacuna, igual que con el resto de vacunas del programa, lo cual nos ha ayudado también mucho a disminuir todas las pérdidas de política de frascos abiertos, y nos ayuda a optimizar mucho más los recursos y toda la vacuna disponible del programa en general. Esto creo que era en general lo que queríamos contarles acerca del programa y la política de vacunación del país. No nos resta más que darles las gracias de parte de todos los niños, niñas, gestantes y adultos a los que ustedes les están brindando la posibilidad de una vida mucho más sana, garantizando el acceso a estos programas de prevención. Muchas gracias al doctor García por su intervención, a los 3 expositores, muchísimas gracias. Ahora, a continuación, yo quiero invitar de nuevo al doctor José Alejandro Mojica. Él nos va a socializar, digamos, unos aspectos claves en relación con la vacunación de estos grupos de riesgo, personas en riesgo, y algunos mitos y realidades de la vacunación con influenza. Gracias, doctor. Cool. Esta otra parte tocó a raíz de alguna situación que tuvimos, tocó prepararla, y así 3 objetivos principales. El número 1 es reforzar que, aparte de las medidas de prevención que existen, sabemos que la parte de medicamentos, evitar el contagio con personas que están sintomáticas respiratorias, la parte fundamental de la vacunación, como mis colegas que hablaron lo han manifestado. Esto es algo de vacunas y algo de recomendaciones. Y fíjense que hago énfasis en esto mismo y nos gusta siempre porque con base en estas personas de riesgo es que se toman las determinaciones que nos presentó el doctor Diego García. Sabemos que la enfermedad es muy importante en niños, entonces la edad pediátrica es fundamental, y en los sitios donde se vacunan tienen en cuenta la universalización en niños,
Nosotros vacunamos hasta los 2 años en Colombia, pero el doctor nos explicó que incluso se extiende cuando algunas circunstancias se dan. Las embarazadas, el adulto mayor, las personas, los viajeros. Entonces, algo muy importante es que si bien no está dentro de la población objeto del PAI, eso se trata de ampliar el conocimiento, y sabemos que si yo viajo, una de las enfermedades que más se transmite y que más se comunica entre los viajeros es la influenza. Entonces, tenerlo en cuenta. Si bien no es población objeto del PAI, recalco que los viajeros son muy importantes, los trabajadores de la salud hacemos parte de las personas que debemos vacunarnos, y aquí están las personas con enfermedades crónicas. Esto ya lo hemos hablado bastante, la cantidad de personas afectadas, pero quería hacer énfasis en estos factores de riesgo, que son la parte fundamental de las recomendaciones que ustedes van a ver. Y esto otro, miren ustedes, nos da el balance, esto de por qué razón, si bien los niños son los más afectados por carga de enfermedad y los adultos mayores, cuando miramos la mortalidad, miren ustedes, es 9 veces más en adultos mayor que en niños. Entonces, ¿por qué razón los adultos mayores se tienen que vacunar? Porque si bien los niños fallecen, los adultos fallecen aún más por sus condiciones de base. Entonces, esto nos da una idea de por qué razón las personas, y esos que se hospitalizan, también ya lo habíamos mencionado, pero también para mostrar que fíjense que cuando llega un paciente con infección respiratoria, se sabe que hay un despulimiento del epitelio inicialmente, pero ese despulimiento del epitelio y la lesión hace que uno tenga unos factores de defensa inmunológicos que hace que la enfermedad se neutralice y se contenga, o como dice esta publicación del Current Opinion del año pasado, que la sobreinfección, y lo hemos visto con las pandemias, que sufre un cuadro respiratorio y entre el 5.º y el 7.º día es preciso cuando hacen la coinfección bacteriana. Y estas son las bacterias que usualmente coinfectan a las personas que tienen una influenza, el neumococo, el hemófilus. Se sabe que si una persona tiene una enfermedad de base aparecen ya los gram negativos, y en los extremos de la vida el hemófilus influenza, entre las enfermedades relacionadas y las bacterias relacionadas con las coinfecciones bacterianas en los virus, específicamente por infección respiratoria aguda, cualquiera de los virus que nos mencionó el doctor Franklin, o en este caso por influenza. Y vemos que es preciso. Al 5.º o 7.º día de tener un cuadro respiratorio empiezan las personas otra vez a decaer, hacen el cuadro febril, el cuadro agudo, y básicamente se relacionan con coinfección bacteriana. Y la influenza y embarazo, decíamos lo mismo, 25% de las mujeres con influenza gestacional tienen pérdida o 50% de pérdida gestacional por la influenza, y la mortalidad, miren, eso es una imagen en el Reino Unido que nos da la idea después de la pandemia, es un estudio donde se hace no solamente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en algunos en Alemania, nos muestran cómo el factor de riesgo se aumenta en las embarazadas cuando tienen influenza. Eso es para hablar de las vacunas, y fíjense ustedes que las vacunas tienen, aparte de eficaz porque previenen la enfermedad, tienen un perfil de seguridad muy importante. Y la eficacia, de voy a hablar, se ha demostrado en los últimos 70 años. Es una de las vacunas más antiguas que existe y también han sido más estudiadas. Sin embargo, muy importante la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, porque cada año se sabe que uno se vacuna y la inmunidad se pierde o se disminuye con el tiempo. Y si el virus cambia, ya les voy a mostrar que el virus no va a ser el mismo. Entonces, ¿por qué razón tenemos que vacunarnos cada año? Por otro lado, se sabe que la más utilizada en el mundo son vacunas inyectables de virus inactivados. En nuestro medio, y ahí empiezo para hablar de los mitos, nosotros no tenemos por qué decir que nos vacunamos y nos da la enfermedad, porque nosotros nos vacunamos con un biológico que es inactivado. Toman el virus, lo inactivan y toman fracciones de ese virus, y eso lo llevan a un biológico, a una vacuna. Toman dos del tipo A y una del tipo B, que es en nuestro caso la trivalente, o 2 tipo A y 2B, que es la cuadrivalente. Y muy importante, se actualizan cada año. Entonces, fíjense que esto sale, y el doctor nos lo había mencionado, a través de la vigilancia que se hace en el INS. Sabemos que hay 26 laboratorios en Latinoamérica que contribuyen para generar de este lado del mundo, aparte de Estados Unidos y Canadá, y que mandamos al CDC de Atlanta. Entonces, todo lo que el INS consolida con los 14 sitios Centinela y nos dice los virus similares a la influenza y los otros virus que circulan, se mandan al CDC de Atlanta, y paralelo a eso hay 26 laboratorios más que lo envían. Pero como lo hacemos en América, se hace en Europa, que se manda al CDC de Europa, que está en Londres, y China nada más tiene un sitio de envío de virus, que está en Pekín, 1.500 millones de personas, y se hace la compilación en China. Para Asia se hace en Japón, en Tokio, y para Oceanía se hace en Melbourne. Esos 5 sitios consolidan los virus que circulan y se mandan a la Ginebra, donde está la OMS,
y nos dice la composición de las vacunas. Y esto me gusta mucho para entender el contexto, por qué razón en el norte tienen una composición y en el sur se tiene otra. Entonces, fíjense, en febrero sale la recomendación basado en la vigilancia que les mostré, se hace la recomendación de la OMS para el hemisferio norte, para que en septiembre y octubre, que es cuando ellos empiezan a vacunar, para impactar el pico de fin de año y principio del año, que siempre ustedes saben que cuando hay nieve en el norte, en Estados Unidos y en Europa, es cuando tienen más picos de influenza. Ellos ya pasaron el pico. Nosotros en el hemisferio sur, ustedes saben que en septiembre la OMS da el dictamen de qué composición de la vacuna, para que las casas productoras durante 6 meses elaboren el biológico y tengamos disponible en febrero, marzo. Este año afortunadamente llegó en abril, porque 6 meses afortunadamente coincidió con que hubo buen rendimiento y las cepas se pudieron tener a tiempo y llegaron las vacunas en abril. Entonces, en el norte las tenemos las tienen en octubre y nosotros las tenemos en abril, marzo-abril. Y esto creo que es el slide más importante de aquí. Es para demostrarles por qué razón se tiene uno que vacunar anualmente. Miren ustedes, aquí está un anticuerpo y aquí está el virus. Si ustedes recuerdan que el cambio menor que les dije, que es muy puntual, el cambio en un aminoácido, entonces tenemos las estructuras genéticas, las 8 estructuras genéticas, y ustedes van a ver que una modificación puntual en ese aminoácido, el virus ya no va a ser el mismo. Entonces, el anticuerpo, que ustedes lo ven en verde, va a llegar acá para justamente ir contra ese virus. Pero si ese virus cambió un aminoácido, no va a ser igual. Y ustedes van a ver que llega el anticuerpo y con ese virus que se ha modificado puntual, así sea un aminoácido, no es el mismo, entonces el anticuerpo no va a rimar. Entonces es por eso que cada año, con este cambio puntual que se dan en los aminoácidos, hace que el virus se modifique y que no sea la misma composición todos los años. Esta es la composición que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso es para el hemisferio sur, eso fue lo que tuvimos el año pasado. Y si nosotros lo comparamos, miren, interesante, las cepas que tenemos pueden ser, en este caso se dictamina la Switzerland, pero pueden ser las análogas. Entonces en Colombia utilizamos la Brisbane para la H3N2 y para la B, que en este caso es el linaje de Victoria, comparado con el año anterior que fue Yamagata. Fíjense que tenemos 2 cambios. La H1N1, que sigue siendo la misma en esta composición de este año, y el año pasado teníamos una Singapur, este año tenemos una Switzerland o una Brisbane, que es la que tenemos análoga, y el año pasado teníamos una Yamagata, este año tenemos una Victoria. Quiere decir que nuestra composición en nuestra vacuna trivalente se ha modificado en 2, una con una indicación aún mayor, porque tenemos otros virus diferentes a los que estuvimos protegidos el año pasado. Entonces, ojo con eso. Primera recomendación, nueva composición con 2 cambios importantes. La H1N1 sigue siendo importante y por eso está incluida, y los otros 2 virus que se recomiendan son H3N2, diferentes a los que tuvimos el año anterior. Y a nivel de cuadrivalentes, que no es la que tenemos en el país, sino a nivel privado, importante mencionarla, también tuvieron un cambio. El año pasado vacunaron con Victoria y este año vacunan con Yamagata. Entonces, esta es la composición también del norte. Ustedes van a ver que también es importante. Tenemos, el doctor Franklin lo alcanzó a mencionar, otra composición diferente a la del sur. Nosotros en nuestro país del año 2007 tenemos vacunación de hemisferio sur. Todo, y así como lo vacunamos en Colombia, casi toda Latinoamérica, a excepción de Venezuela, que es lo que puedan vacunar, y Ecuador, que tienen hemisferio norte. De Guatemala para abajo, todos tenemos hemisferio sur, a excepción de Estados Unidos y Canadá y México, que tienen hemisferio norte, algunas islas en el Caribe. Sin embargo, es importante recordar la parte de prevención. Y cuando hablamos de prevención, la vacuna trivalente tiene 2 subtipos de influenza A y uno del B. Las cuadrivalentes tienen 2A y 2B. Desde el 2015 sabemos que se tienen tetravalentes y los 2 tipos de vacunas son inactivados y son vacunas recombinantes y las vacunas de virus atenuados. En nuestro medio no tenemos vacunas bioatenuadas, tenemos vacunas inactivadas. Y estas son las vacunas, y lo traigo porque si bien son las vacunas que existen en Estados Unidos, lo recalco para que nosotros tengamos en cuenta que en Estados Unidos tienen vivas atenuadas, nosotros no. Entonces, por eso las vacunas pueden producir la enfermedad. Si una persona se coloca se utiliza las virus atenuadas a niveles de forma spray, entonces imagínense, el virus se puede esparcir. Ojo con los inmunocomprometidos, eso es en Estados Unidos, ¿no? Ojo con las embarazadas, ojo con los inmunocomprometidos y personas mayores de 2 años cuando se utiliza. En nuestro medio no tenemos ese problema, porque las vacunas son inactivadas. Fracciones del virus, toman pedacitos del virus y lo colocan en una vacuna. 2 de B, 2 de A y 1 de B. Importante es que las vacunas, sabemos que hay otros tipos de vacunas que se modifican de acuerdo a la tecnología. En nuestro medio, estas son las vacunas estandarizadas inactivadas que tenemos. Importante, miren ustedes,
Toman el virus, fracciones del virus y lo cultivan en el embrión de pollo. Por eso es lo de las personas, lo de la alergia al huevo, porque pueden quedar al final del remanente de ovoalbúmina, que si alguna persona tiene una alergia severa al huevo, puede hacer un tipo de reacción, pero ya les comentaré al respecto un mito con respecto a la vacunación en pacientes alérgicos, porque eso ha cambiado mucho. Desde el 2014, el CDC dice que si una persona es alérgica, básicamente hace un shock anafiláctico, uno no la colocaría. De resto, sopeso riesgo-beneficio, porque es mínima cantidad de personas que hacen alergia por la vacuna comparado con las que hacen alergia normalmente a otras cosas. Importante también recordarles que el perfil de seguridad. La vacuna tiene muy buen perfil de seguridad y es el segundo mito. Uno es la influenza no existe. Con todo lo que hemos visto y lo que nos han presentado, mortalidad y morbilidad, pues díganlo ustedes si no. El otro es que me vacuno y me enfermo. Eso es pan de cada día. Entonces decimos, ¿pero por dónde? Si las vacunas son inactivadas. Y fuera de eso miramos que aparte de tener muy buen perfil de seguridad, tenemos que recomendar estos tips. Si yo soy el vacunador o si yo soy el médico que vacuno y tengo un grupo de personas, tengo que recomendarles que de 10 personas que vacuno, por lo menos 3 o 4 hacen reacción local, calor, rubor y eritema. Esto dura 1 o 2 días, entonces el 30 al 40% hacen reacción en el sitio de vacunación, 3 a 4 de 10. Esto yo lo tengo que decir y las personas saben que eso es esperado. De estas 10 personas que vacuno, por lo menos 1 o 2, es el 10 al 20%, hacen reacción sistémica, algo de fiebre, algo de malestar, no debe durar más de 2 días. Y el otro punto es que los niños son los que usualmente hacen más reacción en el sitio de inyección. El doctor Diego nos comentaba que el tipo de reacción severa son muy poquitas, y son muy poquitas. Aparte de eso, hay una forma de vigilancia a nivel mundial que es el VAERS, que uno tiene, o sea, puede saber un biológico cómo se ha comportado en el mundo. Y una de las vacunas más vigiladas, aparte del VPH, es la influenza. Entonces uno se da cuenta en el mundo que el perfil de seguridad es muy alto, porque son mínimas las reacciones severas que se encuentran con este biológico. ¿Qué recomendaciones existen a nivel internacional? Ya hablamos del Ministerio de Salud, no lo voy a mencionar, ya el doctor habló 20 minutos, media hora al respecto. Yo voy a hablar de la vacunación a nivel universal. ¿Qué recomendaciones? Y van a ver que estamos alineados con lo que se recomiendan a nivel internacional. A nivel de la OMS, ellos tienen prioridad. Dicen que los adultos sanos la vacunación antiinfluenza es protectora y es eficaz hasta en un 90%. Hay cualquier cantidad de estudios que si yo vacuno a un grupo de personas sanas, se dice que la respuesta es muy buena. Sin embargo, vean ustedes, los niños la eficacia, y aquí voy a detenerme con la dosis. Con la primera dosis que tenemos buenas coberturas, fíjense ustedes, uno protege más o menos 65-70%. Pero cuando yo coloco la segunda dosis, yo voy a garantizar que esa protección individual de ese niño llegue hasta el 90%. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si yo vacuno a un niño por primera vez, deben ser 2 dosis. Con la segunda dosis estoy garantizando un excelente nivel de anticuerpos y una protección adecuada. ¿Se acuerdan? Entonces, ojo con la segunda dosis, que es muy importante. Los adultos mayores, fíjense ustedes, las personas con riesgo y adulto mayor, es importante porque si bien la eficacia puede ser menor, de todas maneras tenemos unos estudios de eficacia que los voy a presentar que son muy adecuados. A nivel este es el grupo que recomienda a nivel de OMS qué personas se deberían vacunar, y van a ver que nosotros estamos alineados desde el punto de vista Colombia. Embarazadas en cualquier fase de la gestación. Si bien la OMS dice en cualquier fase, nosotros recomendamos que sea desde la semana 14, como lo explicó el doctor García. Importante porque si se vacuna antes, entonces van a atribuirle eventualmente, puede ser cualquier evento, van a atribuir solo la vacunación. 14 semanas es lo que se recomienda en Colombia. La OMS dice que en cualquier época de la gestación. Niños de 6 meses a 5 años, adulto mayor, paciente con enfermedades crónicas y profesionales sanitarios. Textualmente lo dice la página de la OMS. Estos son a nivel internacional los sitios donde se tiene vacunación de influenza, y ustedes van a ver que son muchos, son más de 100 y tantos países, 108 países que tienen vacunación, oigan ustedes, de influenza. Son bastantes, lo que ven en verde casi todas las Américas, y miren todos esto es 2018. Sin embargo, y estas son las recomendaciones que tiene la OMS para vacunación de influenza, dice vacunación inactivada, trío cuadrivalente, y uso en niños, si es la primera dosis, son 2 dosis. Entonces, importante 2018, lo que la OMS recomienda con respecto a vacunación de influenza, y ya les hice énfasis en quiénes. Vamos a hablar del CDC de Atlanta. El CDC de Atlanta tiene una recomendación, hablamos OMS, ahora CDC. ¿Quién recomienda que se vacunen el CDC? Dice universal, es decir, todo el mundo.
Ellos tienen, de los 300 millones de Estados Unidos, tienen la proyección de vacunar el 75% de la población, llama vacunación universal. Sin embargo, ellos priorizan qué personas no deberían dejar de vacunarse. Y miren, igual a lo que nosotros hacemos aquí. Si bien priorizamos niños entre 6 meses y 2 años, ellos los tienen hasta 18, todos los adultos mayores de 50, obligatorios los mayores de 65, los ancianos, centros de salud, las personas que comparten en ancianatos o sitios especiales, todas las enfermedades crónicas, inmunocompromisos y todo lo que hemos hablado al respecto. Recomendación del CDC de Atlanta. Pero vea, esta recomendación me llama mucho más la atención. Todo el personal de la salud, médicos, enfermeras, empleados de instituciones de internación, familiares incluyendo niños, los viajeros, y miren esta recomendación, personas que no desean enfermarse desde los 6 meses de edad. Me parece muy lógico, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no tenemos para vacunación universal y priorizamos en nuestro país. Esto es el CDC de Atlanta. Y lo que les decía, si yo vacuno por primera vez, son 2 dosis. Si sigo vacunando de ahí en adelante, es una sola dosis, por lo que les contaba la protección individual. El otro punto es que si yo vacuno a los niños, ustedes saben que hay una pirámide invertida, donde yo vacuno a un niño, disemina la enfermedad a otro niño, a los familiares y a toda la comunidad. Esta pirámide invertida se ve reflejada en que los niños son el principal objetivo para la vacunación. Yo disminuyo las hospitalizaciones y complicaciones, disminuyo la carga de enfermedad y disminuyo la transmisión y la diseminación del virus y la inmunidad de rebaño. Vacunando a los niños, la comunidad indirectamente queda protegida. Entonces, es por eso lo que dice el CDC de Atlanta. Y las embarazadas, este metaanálisis, ustedes saben que mientras los primeros 6 meses que yo vacuno, empiezo a vacunar al niño, la mejor forma de vacunar al niño indirectamente es a la embarazada. Entonces, a este metaanálisis nos dice, y si yo vacuno con influenza, disminuye el 27% de pérdida de los bebés, el 13% de los pretérminos, disminuye el 26% del bajo peso, todo lo que es disminuye influenza alrededor en niños en un 64%, y quiere decir que si yo vacuno a la mamá, el 81% de confirmación de laboratorio se ve disminuido en el bebé y en la mamá misma porque yo estoy vacunando a la embarazada. ¿Recuerdan? Indirectamente vacuno al bebé, igual que lo hacemos con tosferina semana 26, semana 14 influenza en embarazadas. Y esto es otro mensaje subliminal. Estas son las vacunas que debemos tener nosotros como trabajador de la salud. Y vean, el CDC de Atlanta dice que la influenza es obligatorio y a todo trabajador de la salud, aparte de ponerle hepatitis B, sarampión, rubiola y papera. Sarampión, rubiola la colocamos nosotros aquí en Colombia en el país, ¿cierto? Población objeto. Varicela, que esta la tenemos en el país, no para el trabajador de la salud. Tétanos, difteria y tosferina es la que le colocamos a la embarazada, y meningococo son las vacunas que recomienda el CDC, y una de ellas, vean ustedes, es influenza. El trabajador de la salud tiene que firmar un consentimiento informado si decide no vacunarse, o sea que no es negociable no vacunarse en Estados Unidos, es obligación como trabajador de la salud. Otro grupo importante es la alergia al huevo. Sabemos que la alergia al huevo, les contaba, de cualquier severidad hay que considerar riesgo-beneficio y hoy en día se recomienda la vacunación. Esto, para terminar, es los estudios de efectividad. Dos cosas importantes es la protección individual que comentábamos, y que si yo vacuno a adultos sanos llega a casi el 90%. Va disminuyendo, si yo vacuno a un niño, va al 70 la primera dosis y sube al 90 con la segunda, y de ahí para adelante sigue siendo entre 80 y por encima del 90 a los niños. Yo vacuno a adulto mayor y personas con riesgo, va entre el 60 y 70%. Sin embargo, este metaanálisis es el más importante, publicado en el Lancet del 2012. Entonces, nos da una idea de cómo se comporta el biológico en el campo, en la vida real, la efectividad del biológico. Y esta es la revisión sistemática, fíjense ustedes, y el metaanálisis, y nos da una idea de que si yo vacuno una moderada eficacia inactivada en los pacientes adultos, pero lo contrario en los pacientes pediátricos, y ustedes van a ver lo que les estoy contando. Entonces, según las edades, de entre 18 y 64, miren, oscila entre 70 y 65. Sin embargo, acá, importante, miren, en mayores de 60, la eficacia puede oscilar, es variable. Sin embargo, importantísima en los niños, que puede llegar por encima del 90%, comparado con el adulto mayor, que va desde 48 hasta 60-70%. Entonces, importante es que por eso se han aparecido otras formas de vacunar, pero el mensaje más importante es que si yo tengo un biológico que protege y que me da un grado de protección en todas las edades, ¿por qué razón no utilizarlo? Algo para terminar son las barreras, y fíjense ustedes, y en este metaanálisis también que se reportó, que se publicó hace un par de años, nos da una idea de que, y nos dice, las principales objeciones con respecto a la vacunación somos nosotros mismos como profesionales de la salud. Uno, el desconocimiento con respecto a la enfermedad. Ojo con eso, tenemos que nosotros sensibilizar a todo el mundo que la enfermedad respiratoria es importante, que causa morbilidad y mortalidad,
y nosotros que revisemos los boletines epidemiológicos de nuestro país, son muy actualizados y nos dicen cómo está la circulación de los virus y específicamente influenza. Y para los incrédulos que influenza no existe, lo tienen que revisar. El segundo punto que toma este artículo es respecto a la vacuna. Entonces, los mitos siguen siendo irrealidades, que me vacuno y me enfermo. Tenemos que sensibilizar que la vacuna es inactivada y que no tenemos por qué enfermarnos. Hay otros virus que circulan al tiempo, como lo mostró el doctor, 17, que se pueden identificar en nuestro país, y que mientras yo vacuno a una persona y tengo que esperar 2 semanas que tenga títulos, ¿ya? Y en esas 2 semanas puede adquirir, es cuando empieza la circulación de virus, cualquiera de los otros virus. Entonces yo me protejo contra el de influenza. El tercer mensaje, las vacunas, si bien tienen muy buen perfil de seguridad y muy buena eficacia, no son 100% eficaces, es decir, el 100% de las personas no quedan protegidas, porque algún grado de eficacia y puede eventualmente darme un virus. Y el cuarto mensaje básicamente es este. Este es un estudio hecho en Estados Unidos, donde más o menos incluyó 500 profesionales de la salud y 500 personas del común y corriente. En este estudio nos dicen por qué razón los adultos deciden no recibir la vacuna de influenza. Y vean que de aquí está todo lo que nosotros sabemos con respecto a mitos y realidades de la vacunación. 1, yo no la necesito. Cuerpo glorioso, no tengo por qué vacunarme. El número 2, no alcancé a ponérmela. A veces la vacuna llega tarde o se acaba la vacuna, pero eso es pan de cada día. No creo en la vacuna, los incrédulos, y ahí están no solamente los antivacunas, sino las personas que dicen que influenza no sirve. Y ya les mostré los estudios de eficacia basados en la evidencia y efectividad. Podría enfermarme, ese mito que nos toca manejarlo, porque todos los años nos reporta, mire que me vacuné y que me... Entonces, ojo con eso, porque no tenemos cómo nosotros producir una enfermedad si es un virus inactivado. El tercero es otro, las necesitan más que yo, no me gustan las agujas, es otro criterio que sobre todo los adultos lo mencionan, cuesta mucho dinero, en nuestro país sabemos que tenemos una población objeto, que la vacuna es gratis, y ni así vieron las coberturas que nos mostró el doctor, nos toca mejorarlo. Un médico no lo recomienda, entonces es el colmo que llegue un paciente a nuestro consultorio, que le identifiquemos un factor de riesgo y que no le recomendemos la vacunación, y eso sigue pasando. No hubo vacuna disponible, este año no pasa eso, el año pasado llegó un poco tarde, en mayo, este año llegó en abril, un mes antes, y fíjense ustedes que no hay excusa para no vacunar. Y otras causas, creo que de ahí no se salen lo que pasa con la vacunación. Y concluimos, para terminar, es que tenemos epidemiología que respalda y justifica la recomendación contra vacunación contra influenza, reduce hospitalización y mortalidad en adultos mayores, niños y embarazadas, en todos los pacientes con enfermedades crónicas disminuye mortalidad y morbilidad, evite el ausentismo laboral en trabajadores de la salud. Ojo con eso, eso se ha demostrado en cualquier cantidad de estudios alrededor del mundo. Disponemos de vacunas con muy buen perfil de seguridad, eficaces y efectivas, tanto trivalentes como tetravalentes. Las vacunas de influenza se revisan cada año y la OMS da una recomendación. Si bien la vacunación universal debería ser para todo el mundo, nosotros la priorizamos y según nuestra parte económica, sin embargo, todo el mundo debería recibir la vacuna contra influenza. Pues a grandes rasgos eso era lo que les tenía, ojalá hubiese sido claro y ahora hay unas preguntas para discusión. Muchas gracias por lo que hacemos nosotros, beneficiamos lo que son nuestros niños y nuestros adultos y toda la población que esté beneficiada. Creo que eso era lo que teníamos. Hay unas preguntas que yo ya las tengo. ¿Escuchan? Sí. Muchas gracias al Ministerio de Salud por su acompañamiento, al Instituto Nacional de Salud, a nuestros expositores. Yo los invito de pronto aquí a la parte de adelante para socializar una de las varias preguntas que nos han llegado de las personas que están conectadas a nuestro webinar. Una de ellas, para empezar, es del Hospital de Cubará. Nancy Milena Tobar Saavedra pregunta si ¿hay algún lineamiento especial para influenza en comunidades indígenas? De pronto, ¿quién nos puede...? El lineamiento sería general, como para el resto del programa, de acuerdo, 6 a 23 meses, toda la población obligatoria, adultos de 60 años y más de edad, mujeres gestantes o poblaciones en condiciones de riesgo. O sea, en general mantenemos las mismas recomendaciones que para el resto de la población. Preguntan de la Secretaría de Salud Municipal, no especificaron cuál, Eileen Paola Elhaik. ¿Qué acciones se deben desarrollar como municipio para disminuir la morbimortalidad por infección respiratoria aguda? ¿Quién nos...? Doctor Franklin, pero ahí damos otros... Hay como 3 frentes grandes de trabajo. O sea, el primer frente es comunicar el riesgo. O sea, la gente debe tener claridad sobre cómo evitar la infección respiratoria aguda. Y eso va desde el elemento de proteger al otro. O sea, si yo estoy enfermo,
¿Cómo hago para proteger que el otro no se infecte por el hecho de que yo estoy enfermo, porque yo me vuelvo un agente de riesgo? La segunda, en el lavado de manos. O sea, es definitivo que una de las medidas centrales para la prevención de la infección respiratoria aguda es el lavado de manos. Y finalmente, la lactancia materna en el caso de los menores de 6 meses al menos. El segundo elemento está en el control de las infecciones hospitalarias, el control de infecciones que se puede hacer al interior de las salas de espera, de los servicios de hospitalización, de las unidades de cuidados intensivos, porque eso es lo que disminuye el impacto que tiene la infección mientras los niños esperan y que no tienen necesariamente una condición de este tipo. Y la tercera, y no menos importante, es la importancia de que reconozcamos los signos de alarma. La comunicación del riesgo se debe dirigir a que tanto los padres de familia como en general la comunidad reconozca cuáles son los signos de alarma, que la dificultad respiratoria, que la fiebre no controlada, que la tos que no se controla, que los labios morados, que el esfuerzo respiratorio se convierten en signos de alarma que requieren que la gente los identifique y que consulten a tiempo. Y quizá una cosa que casi dejo de un lado, no necesariamente toda infección respiratoria aguda necesita consulta, y eso está ligado a lo último, porque lamentablemente muchas veces por la preocupación de la infección respiratoria aguda asistimos a las salas de espera, algunas ocasiones con resfriados comunes, y eso facilita que se presente la infección respiratoria aguda en unas formas mucho más graves. Yo le complemento, doctor. En la primera parte, aparte de hablamos ampliamente de la vacunación, que es muy importante, y otra es lo de la adherencia a las guías. Fíjense ustedes que tenemos en el Ministerio en infección respiratoria 4 guías que son claves y son, aparte de estar vigentes, son guías con todo el aval a nivel internacional. Tenemos una guía de bronquiolitis y de neumonía que siguen siendo vigentes y hacen parte de nuestro manejo, y vemos la adherencia de las guías es muy bajita. Tenemos una guía de tosferina que con toda la tecnología de punta y con todas las inclusiones que deben tener presente en una guía, y básicamente cuando revisamos la adherencia no es la mejor. Tenemos guía de asma también, que es muy importante, y se me olvida también decir en la parte de morbimortalidad integrada de la de EDA, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un déficit en la adherencia a las guías y un desconocimiento total. El otro punto es importante es la adherencia a los programas. Eso influye, tenemos un programa de IRA-EDA a nivel del Ministerio de Salud, donde tiene unos componentes, unas estrategias, una dirigida a la comunidad, y la comunidad es muy importante porque ustedes van a ver, tenemos comunidad indígena, comunidad afro, comunidades especiales y programas dirigidos a esas comunidades, y tenemos otra estrategia que es institucional, y en la estrategia institucional vemos impactada la mortalidad y la morbilidad, y eso el ejemplo clásico es Bogotá. Tenemos unas salas ERA que hace parte de la estrategia institucional, y uno de las que tenemos que promover es que se tenga como tal prioridad, como una estrategia permanente o temporal, la sala ERA. Eso disminuye, eso impacta como tal en la mortalidad en IRA. Y se me olvidaba la otra estrategia, que es la intersectorial. Tenemos cualquier cantidad de nosotros, conocimiento, como trabajar con educación, con ICBF, trabajar con DPS, que es muy importante, y hoy en día sabemos que si nosotros trabajamos, y el medio ambiente, que es otro de los sectores que tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, en conclusión, aparte de lo que decía el doctor, fíjense ustedes que es un manejo con estrategias intersectoriales, institucionales y comunitarias que nos ayudan a enfrentar, disminuir la mortalidad en IRA específicamente, no solamente por influenza, ¿no? Muchas gracias. Tenemos varias preguntas relacionadas. Una de ellas es, bueno, además de qué hacer en promoción y prevención, que ya creo que ya se ha documentado, pero hay unas específicas en torno a la vacunación. Uno, ¿qué se sabe del desarrollo de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio y de una vacuna contra influenza de una sola dosis de por vida? Pregunta José Jiménez. Sí, que están todavía en curso, una publicación del año pasado, 2018, donde hay una vacuna universal, una vacuna única que nos sirva para toda la vida. Es un proyecto, está en fase inicial. El virus sincitial respiratorio ya está en fase 2, 3, fase 3, y dentro de 3, sí. Y dentro de poco pues tendremos, ustedes saben, cuando ya un biológico está en fase 3, quiere decir que estaba usándose a gran escala, donde el virus es endémico. Entonces ya después sigue la fase 4, o sea, estamos muy cerca de tener una vacuna para el virus sincitial respiratorio. Por ahora lo que está disponible es lo que estamos ofreciendo a la población colombiana, que es la vacuna trivalente. Hay que aclarar que también hay una vacuna tetravalente que está disponible en el mercado privado, pero la que estamos usando nosotros como ministerio es la trivalente, que protege contra las cepas que hemos mencionado ya previamente también.
Algo muy importante es que hay anticuerpos monoclonales para el virus sincitial respiratorio. Eso existe y como recomendaciones, todo prematuro, niño de bajo peso, cardiopatías y enfermedades que comprometen la vida, está indicado y se sabe basado en la evidencia que disminuye la morbilidad y disminuye la mortalidad. Entonces, todo prematuro que salga de una institución de más de 2.000 gramos, ese prematuro debería tener su dosis son 3 o 5, en algunas que se recomiendan mínimo 3, y sabemos que virus sincitial respiratorio, anticuerpos monoclonales. Entonces, eso también existe. Sin embargo, mientras llega la vacuna, existe ese recurso. Cultura general, ¿no? Por aquí nos pregunta Sonia Marlene Sanabria de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. ¿Pacientes hospitalizados con enfermedades tipo neumonías, EPOC, asma, se pueden vacunar estando hospitalizados? En términos generales y en AYEPI, uno habla de que todo niño que esté lo suficientemente sano como para estar en la casa puede ser vacunado. Uno en niños hospitalizados, tanto niños como población adulta, lo que uno esperaría es que resuelva su cuadro clínico agudo. De momento del egreso hospitalario le garantizan la vacunación, no durante el tratamiento, sino el día que se le va a dar salida, ese mismo día incluso podría vacunarse esa persona, tanto niños como adultos. Hay un par de estudios, Canadá y Australia tienen cualquier cantidad de estudios de oportunidades perdidas. Una vez pasó el cuadro agudo, uno ya está en resolución, sobre todo para adulto mayor. Se pierden las oportunidades. Si yo soy adulto mayor, no tiene vacuna y yo lo veo ya bien, está saturando bien, no tiene fiebre, está muy bien, se resolvió las condiciones, puedo no recibir antibiótico. Antes de que se vaya a casa, los australianos y los canadienses lo vacunan. Sin embargo, nosotros no estamos todavía preparados. Sería ideal tener las condiciones para que si alguien sufrió un cuadro agudo, tengamos las condiciones para no perder la oportunidad. Y ojo que si el paciente se va, citarlo para que no dejarlo de vacunar si no lo vacunamos en ese momento. Que no se pierdan esas oportunidades. Bueno, dos preguntas rápidas. Uno, grado de precaución de aplicar vacuna en pacientes con tratamiento anticoagulante. ¿Se aplica o no se aplica? Y por aquí tenía otra, bueno, mientras la encuentro. Esa pregunta yo también se la dejo a Diego. Hay una vez los pacientes hemofílicos nos hacen frecuentemente la pregunta. Los hemofílicos uno debe colocar factores antes de decidir la vacunación. Los anticoagulados hay varias teorías. Uno se sabe que se tiene que vacunar primero, ojo con el tipo de aguja, la aguja mínima, ojo porque el paciente debería ser subcutáneo y ojo que las condiciones que tengamos de INR. Hay unas recomendaciones que las da la OMS para pacientes muy particulares, entre ellos pacientes con riesgo y pacientes físicamente con hemofilia o pacientes con anticoagulación. Sin embargo, la recomendación básica es esa, considerar la estabilidad, qué INR tiene, que sabemos el nivel de coagulación y tener en cuenta si es definitivamente la vacunación, tener en cuenta lo más superficial y con agujas bien delgadas. Yo diría que es una pregunta que no se responde con sí o no. Es una pregunta algo que debe manejarse particularmente de acuerdo a cada caso. Entonces, sí, en esos casos debe ir con una recomendación del médico tratante de si sí o no se debe vacunar en ese momento. O sea, el médico podría estabilizarlo con todo lo que ya dijo el doctor Mojica, pero es el médico quien debe definir en estos casos qué medida hacer. Digamos, de PAI del DADIS nos preguntan estos pacientes postrados en cama, la vacunación ideal. Ideal para estos pacientes. Sí, se deben de vacunar. Ahí tenemos que echar mano de los equipos extramurales de vacunación. Por eso la importancia que las aseguradoras, aquí toco un tema que no he dicho antes, pero se los he repetido a las aseguradoras en varias oportunidades, tienen que garantizar en sus contratos con los prestadores actividades intra y extramurales en vacunación. Lo que hemos visto en la experiencia en las diferentes ciudades es que los contratos solamente están incluyendo actividades intramurales, vacunación requiere actividades extramurales y tienen que estar contempladas en los contratos. Aquí me pregunta de población indígena, vacunación en población indígena y vacunación en población especial. Un comentario adicional es que cuando tenemos a alguien que está postrado en cama, sabe que maneja mal las secreciones y una de las indicaciones se comporta como, y si más si tienen problemas de médula o maneja mal secreciones y con mayor razón tiene predisposición a hacer sobreinfección no solamente por influenza sino por otros microorganismos. Entonces esa persona tiene indicación de vacunación si está postrada en cama. Y lo de poblaciones indígenas, Diego, que preguntan acá, hacen parte de la población objeto por vulnerabilidad. Sí, ya habíamos dicho que población indígena tienen las mismas características del resto de la población, o sea, hay que garantizarles su vacunación de acuerdo a las poblaciones de riesgo que ha definido el programa. ¿Cuántas son las semanas máximas de gestación que se puede colocar la influenza en mujeres embarazadas? Pregunta la ES Centro de Salud Edgar Alonso Pulido Solano. Uno hoy no habla de edades máximas o la edad mínima. La edad mínima de aplicación es 14 semanas. A partir de la semana 14 voy a aplicar en cualquier momento y aquí no hay realmente ningún límite de edad.
A diferencia de tosferina, en tosferina lo que uno esperaría es que se vacune 2 semanas antes del parto para garantizar el adecuado paso de anticuerpos transplacentarios. Entonces, pero por lo que en la tosferina uno espera una inmunidad pasiva en el niño. En esta vacuna contra influenza estoy vacunando protegiendo directamente a la mamá. Aquí una pregunta para el doctor Franklin es, por favor, dar el mensaje clave de los picos respiratorios en el año y si estos picos se comportan igual en todo el territorio nacional. A nivel nacional tenemos 2 picos grandes. El primero arranca en mayo y termina hacia finales de julio y luego desciende un poco en agosto, septiembre, vuelve otra vez a subir y termina en octubre, ¿sí? Es decir, tenemos 2 picos anuales. No se comporta igual en todo el país porque, como lo mencionaba en la presentación, en la costa Caribe suelen darse los picos en los primeros 4 meses del año. Luego empiezan a situarse en el nororiente del país, luego en el centro del país y finalmente en el occidente. Casi siempre la historia de los picos respiratorios en el país acaban en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Entonces, la recomendación finalmente es cómo centro yo el mensaje en este momento en la recomendación de que va a iniciar realmente el pico respiratorio. Las condiciones de clima además han ayudado mucho porque hemos tenido episodios de sequía, invierno, que no son episodios habituales en el clima del país. O sea, generalmente se esperaba un invierno más largo y hemos tenido semanas de 3 semanas de invierno, 3 semanas de sequía y en la costa Caribe en particular hemos tenido periodos más largos de sequía que lo convencional. Una pregunta desde la Secretaría Distrital de Barranquilla, Dilma Beatriz Loaiza, pregunta si se puede confirmar criterios de ira inusitado cuando solo llega hospitalización general, no UCI, con aislamiento bacteriano o PCR de confirmación del virus. Si recuerdan, insistimos mucho que el criterio para definir un ira inusitado no solamente era el hecho de estar hospitalizado en UCI. Si soy trabajador de la salud, si soy perteneciente a la industria avícola, si adicionalmente me presento en un conglomerado familiar o en un conglomerado de gravedad importante en tiempo y lugar, son condiciones para declararlo una ira inusitado. O sea, la UCI no marca el hecho de que yo me considere un caso de este tipo. Los 4 criterios que mostraba en la diapositiva son los que se deben tener en cuenta. Y los viajes al exterior en los 14 días anteriores, en especial de aquellas zonas donde se ha evidenciado circulación de ciertos virus emergentes. A propósito, pregunta Cristina González Herrera, si me vacuno para la cepa sur, pero viajo a Estados Unidos, ¿la vacuna me sirve o es mejor vacunarse con la cepa norte? ¿Esa vacuna se encuentra en el país? En el país, de acuerdo al riesgo, lo que tenemos es vacuna cepa sur. No tenemos disponibilidad de vacuna cepa norte en el país actualmente. Si una persona se va a viajar a alguna zona donde hay riesgo de esta, en teoría debería revacunarse, o hay que mirar también la composición de las vacunas, porque en años anteriores habíamos estado como 2 años con las mismas cepas, tanto norte como sur. Entonces, realmente es que mirar cómo está el comportamiento de la cepa dentro de la vacuna. Si es la misma cepa, no hay problema. Si la cepa cambió para ese año, habría que revacunarse. Este año la cepa es distinta. Para el doctor... Es muy puntual, no todo el mundo, en Colombia es cepa sur porque es lo que hemos visto, lo que rima y por lo que hemos visto que circula. Pero si yo viajo al norte, pues consideración especial, no todo el mundo se va a vacunar con norte y sur. Doctor García, bajo el panorama del riesgo para trabajadores de la salud, ¿el Ministerio ha contemplado incluir a esta población como objetivo de vacunación? Trabajador de la salud es una población que está expuesta a un riesgo laboral y ahí uno puede mirar aisladamente el tema de influenza. El personal de la salud tiene que estar protegido contra todas las vacunas de acuerdo al riesgo laboral y esto de acuerdo al riesgo que ha definido el empleador conjuntamente con la ARL para esa población. Ya hay unas recomendaciones y ahí la vacunación debe hacerse de forma individual, directa y con cargo a los recursos de cada una de las personas. Sin embargo, pues si estamos nosotros mirando, no está todavía definido en algunos momentos de acuerdo a la evolución de la enfermedad, lo consideramos. Por ahora nos mantenemos en las poblaciones de riesgo, esto no quiere decir que de pronto en un mes consideremos hacer la vacunación de personal de salud, pero por ahora debe ser directamente realizada por cada persona del área de la salud, así como garantizan el resto de vacunas del esquema de vacunación para tener completa la protección. ¿Cómo se hace efectiva la vacunación a la población de riesgo y a convivientes? ¿Es exigible la orden médica en los puntos? En teoría sí, a quien uno no le exige nada de la población
que está por edad yo puedo fácilmente identificarla. Niños de 6 a 23 meses, población adulta mayor, gestantes, pero en el resto de la población podría haber una demanda incrementada de personas que realmente no tienen eso, entonces por eso necesitamos que en las condiciones especiales me dé una orden médica para la atención de esta población. Un comentario adicional. Recordar que en la convivencia, las personas que tienen cáncer, alrededor de un niño con cáncer, y hay adultos y hay otros niños, tienen la vacuna por decreto disponible, o sea que hace parte de las vacunas que se recomiendan en convivientes cuando hay un cáncer en la familia. ¿Me explico? Persona con cáncer, sobre todo cáncer infantil, ¿no? Entonces, a cáncer infantil, los convivientes tienen la vacuna y población objeto del PAI. Una última pregunta desde el ES Hospital San Cristóbal. Gracias por la oportunidad en este espacio. Del municipio de Ciénaga, Magdalena, como coordinadora PAI, tengo una duda referente a la aplicación de las dosis de vacunación de influenza. Los lineamientos nos indican que la vacuna no se aplica en pacientes con procesos gripales agudos y fiebre. Entonces, nosotros garantizamos primera dosis en niños sanos y cuando vamos a aplicar segunda dosis, los niños aún tienen proceso gripal secundario a la vacunación de influenza. Si los síntomas son secundarios a la vacuna, ¿se puede aplicar la segunda dosis? Recordemos que un cuadro gripal leve puede durar más o menos entre 2, 3, 5 días. No todos los días el niño está con fiebre, la fiebre generalmente son los primeros días, y la gripa no es una contraindicación para vacunar, ni contra influenza ni contra ninguna otra vacuna. Eso son como los mitos que hay, que si está con gripa, si está con diarrea no lo vacunan. Estar con gripa no contraindica la vacunación, si está con un cuadro febril agudo, eso sí pospondría un poco la vacunación, pero en este caso la vas a posponer 3, 4, 5 días realmente máximo, pero si es un cuadro gripal leve, no tenemos por qué posponer la vacunación. Voy a hacer una aclaración también de una pregunta que habían hecho de la política de frascos abiertos. Yo he hablado 28 días intramural, extramural se mantiene 7 días, o sea, 7 días como el resto de las vacunas es el máximo tiempo permitido, siempre y cuando se garanticen las condiciones de cuidado y de conservación de la vacuna. Y para extramural, sí estamos en 28 días, tanto para esta como para el resto de las vacunas del esquema. Entonces, 7 días extramural y 28 días intramural. Aquí una pregunta que si un niño encuentra un menor de 3 a 5 años sin primovacunación, se vacunan con 2 dosis. Lo comentamos, todo el niño que se vacune por primera vez debe recibir 2 dosis. Eso es un lineamiento y lo tenemos dentro de la población. Bueno, si no hay preguntas en el auditorio presente, sí, claro. Aquí tenemos una pregunta. Es que estaban hablando de redes y del manejo de redes y cómo hacer para manejar todo el tema de la antivacunación a través de redes y todo el tema de mitos, que acabamos de hablar de estos mitos urbanos. ¿Hay alguna forma más o menos similar a lo que están haciendo ustedes frente al manejo de redes como tal, de redes? Porque eso puede ser en cualquier momento, si hay alguna vigilancia que estamos haciendo desde alguna parte para identificar que se está estimulando este tipo de conductas. Colombia no tiene movimientos antivacunas fuertes, ni en redes sociales, ni directamente. Podemos hablar que lo que uno vive en Colombia es algunos médicos puntualmente, aisladamente, independientemente de las sociedades científicas y académicas del país que tienen unas posturas diferentes, pero no tenemos realmente unos movimientos antivacunas fuertes. Las redes sociales también han hecho unos pronunciamientos respecto a no promover mensajes que tienen que ver con la antivacunación. Entonces creo que en ese sentido Colombia ha estado bastante tranquilo, las coberturas de vacunación hablan de eso, creo que nos falta realmente más promoción y por eso la importancia de lo que los aseguradores que tienen cautiva a cerca de un 95 o 97% de la población, que es el aseguramiento que tenemos en el país, den mensajes dirigidos con una adecuada inducción a la demanda y una protección efectiva, con una adecuada gestión del riesgo en la población, con mensajes claros. Creo que ese es la mejor información, el mejor movimiento que podemos hacer, llegar directamente, persona a persona. Tenemos cómo hacerlo a través de los aseguradores y es la campaña más efectiva que deberíamos de garantizar. Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos a la saga, ¿no? O sea, estamos haciendo monitoreo permanente en redes sociales, identificando precisamente esas prácticas y muchas veces dentro de grupos ampliados en los cuales han crecido progresivamente, hemos tratado de identificar esos patrones y entrar de una vez a aclarar dudas, porque muchas veces son de leyendas urbanas que
que de realidades. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo contención, porque si no, en un momento determinado empiezan a aparecernos movimientos antivacunas cuando empiezan a unirse pequeños nodos que realmente no están a favor de ellas. Bueno, nos quedan 2 minutos de webinar. Quiero pedirle a cada uno de nuestros conferencistas 2 mensajes clave en 30 segundos, que todos los profesionales de la salud debemos saber. Creo que el mensaje es contundente, o sea, no debemos bajar la guardia, y no bajar la guardia significa proteger al otro, significa saber que existe el riesgo de infección respiratoria aguda y vacunarse. O sea, esos 3 hechos son fundamentales. Tocó la enfermedad por influenza, es una enfermedad importante, no solamente que ocasiona morbilidad, mortalidad, sino que con costos económicos. Tenemos la forma de prevención a través de la vacunación. Ojo, porque aparte de todas las medidas que conocemos para prevenir enfermarnos, tenemos que considerar la vacunación como la primera estrategia. Lo otro es que, ojo, no todo el mundo que tiene infección respiratoria tiene que tomar antiviral. Hay unas indicaciones muy claras, revisemos los lineamientos y seguimos promoviendo que la vacunación es la principal estrategia para prevenir esta enfermedad y en este caso la influenza. Ojo con eso. La invitación a las diferentes medidas de protección que tenemos para la enfermedad, si bien la vacunación es la estrategia más costo efectiva para la prevención de esta enfermedad, hay otras estrategias que no podemos desconocer, y la invitación a garantizar el ingreso de la información de la vacunación en el sistema de información nominal del programa, que es una obligación, y es a través de donde estamos hoy día haciendo seguimiento a las coberturas de vacunación por asegurador. Entonces, lo que no esté en el sistema hoy día no existe. Entonces, recordarles el compromiso que hemos asumido con toda la vacunación de niños y adultos para que esté ingresada en el sistema oportunamente. Tenemos ya un monitoreo de las coberturas por el sistema, el ingreso de la información hoy día es bastante alto, pero necesitamos subirlo al 100% de la población. Bueno, muchísimas gracias, doctor Franklin Prieto, doctor Alejandro Mojica y doctor Diego García. Muchas gracias por su participación. Terminamos con 187 personas conectadas a este webinar. Les recordamos que a partir de la próxima semana estará disponible para su reproducción este webinar y las memorias, las presentaciones estarán publicadas en nuestra página web www.acemi.org.co. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes y a las personas que nos han seguido a través de la transmisión. Muchas gracias y un feliz día.